corte en esta computer. Ok, entonces el Zoom lo compré porque me molestó mucho el hecho de que ayer yo me pusiera a grabar la clase y no se grabara. Eso me irritó bastante. Entonces, si quieren verlo así, me arrebaté y lo pagué porque traté de buscar otras formas y no pude, ¿ok? No pude. Entonces, ya, pues lo pagué. Ok, entonces hoy nosotros vamos a ver la clase que tenemos pendiente, que es sobre la histología del sistema reproductor femenino. Entonces vamos a compartirle las pantallas a ustedes. A ver, a ver. ¿Cómo es esta cosa? Share screen. Ya. Ok. Entonces, supongo que tengo que entonces agarrar. Voy a poner esta cosa en chiquitito. Ok, pero me quiero ver yo. Ok. Entonces, quiero transmitir. Entonces, voy a poner mi laser pointer, el verde. Listo. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Y se escucha bien? Sí, Sí, profe. Vamos a arrancar de una vez, pues. Esta clase es chévere, larga, pero pretty. Entonces, hoy vamos a hablar de la histología del sistema reproductor femenino. Entonces, gran parte de esta clase, vamos a hablar como un 60% o 70% quizás, del ovario, y ya el resto es quizás un poquito más llevadero. Entonces, esta clase ya la vieron ustedes en laboratorio. Ay, chuleta. Derrame todo el agua. Profe, los sí, compañeros profe. dieron charlas sobre Yo eso. hice charla sobre ese tema. Entonces, mejor porque ya esto es como un complemento, ¿no? Así que así es más fácil. Cuando el estudiante tiene la idea del asunto, es más llevadero ver dar la clase, ¿bien? Entonces, como un repasito de anatomía así muy sucinto, muy leve, entonces nosotros vamos a estudiar hoy en la clase de este reproductor femenino, primero los ovarios, como dice aquí, que es lo más importante, los ovarios, los oviductos o también conocidos como trompas de falopio, el útero, que veremos un poquito sobre él, vagina, que también es poquito, y después con los genitales externos femeninos. Todos estos órganos trabajan en conjunto para al final del día proveer una célula que nosotros conocemos como el ovocito, ¿ok? Que es otra forma también de llamarle al óvulo. Ovocito es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que desde el punto de vista citológico la vamos a llamar ovocito. Y aparte de eso también le provee entonces a la mujer un ambiente adecuado para que ésta pueda entonces al momento de la fertilización poder llevar a cabo o mantener el embarazo si así lo quieren ver ustedes. Una cosa importante es que al igual que cuando hablamos en la clase nosotros de los órganos endocrinos, los ovarios también producen hormonas sexuales, sobre todo estrógenos y progesterona. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes qué es la menarca o menarquia? No es el momento cuando la mujer empieza como su primer periodo menstrual. Correcto, muy bien. Entonces, y te has preguntado por qué ocurre eso. Me imagino que las hormonas tienen que ver algo en eso, profe. Okay, O la entonces, maduración del ovocito. tibio. Ahorita vamos a reforzar esos conceptos, pero lo que es cierto es que cuando ocurre la menarquia esa que tú me estás diciendo, hay cambios en la mujer, ¿ok? Las que son mujeres lo saben muy bien. Y vamos a ver desde el punto de vista un poquito anatómico e histológico qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿ok? Vamos a poner aquí siguiente. Ok, los ovarios, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, son unos órganos que parecen como una almendrita, una nuez, la semilla que más te guste, el fruto seco que más te guste. Una cosa importante es que el ovario, en su superficie, tiene algo que nosotros conocemos como epitelio de superficie. Este epitelio de superficie, por lo general, tiene una morfología tipo cúbica simple. Dependiendo desde qué punto de vista lo veas, también pues las células pueden ser un poquito más aplanadas. Una cosa importante es que desde este epitelio de superficie surgen los tumores del ovario. No todos, algunos tumores del ovario que nosotros le llamamos tumores epiteliales de superficie. Allí nosotros encontramos a los tumores serosos limítrofes o borderline, encontramos a los carcinomas serosos de bajo grado y a los carcinomas serosos de alto grado. Es interesante porque antes se postulaba que estos tumores que yo les acabo de mencionar surgían entonces de este epitelio, pero en tiempos más modernos se ha descubierto que esos tumores surgen es de las fimbrias, de la trompa de falopio.
O sea, que la lesión precursora viene de trompa de falopio. Es una cosa curiosa de esto, ¿no? Cuando ven patología, quizás hagan el match con lo que yo le estoy diciendo. El ovario, al igual que el testículo que discutíamos la semana pasada, tiene una cápsula de tejido conectivo que también se llama como en el testículo, se llama la túnica albuginea, ¿ok? Entonces, en el ovario nosotros vamos a reconocer esencialmente tres capas o tres zonas, ¿no? Más externa la corteza, la zona de los folículos, que usted lo ve aquí, y más internamente la médula, que tiene bastantes vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, miren, esta imagen es de Histology Guide, es bien bonita, por cierto. Tú ves el ovario aquí, ves acá la corteza y ves aquí la zona de los folículos, que tiene muchos folículos en desarrollo y más internamente la médula con sobre todo sus vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces vamos a hablar entonces del ovario. Bien, una cosa interesante desde el punto de vista biológico es que cuando las niñas nacen, ya nacen con sus células germinales primordiales, ¿ok? Porque desde el primer mes, o sea, cuando usted apenas era un embrioncito de un mes de nacimiento, no de nacimiento, un mes de desarrollo, ya usted tenía sus células germinales primordiales, ¿ok? Estas son como si fueran las células madre del ovocito, las células en bruto, por así decirlo, las células progenitoras. Con el tiempo, estas células germinales primordiales se van dividiendo y producen una célula que se llama la ovogonia. Algunos milloncitos, como dice aquí. Me que dicen algunos millones como si fuera un número chiquitito, ¿ok? Pero interesante es que esto, ¿no? Esto existe desde el primer mes del periodo embrionario, para que ustedes tiren línea. Bien. Recuerden que son algunos millones. No es que todas estas ovogonias se van a convertir eventualmente en un ovocito capaz de ser fertilizado. No, por supuesto que no. Estas ovogonias, luego de un periodo, entran en algo que se llama una profase, ¿ok? Esa es la profase de la primera meiosis. Algunas pasan esta selección y entran a profase, mientras que la gran mayoría va a sufrir apoptosis, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Porque no todas tienen la capacidad de pasar la selección. Al igual que este curso de histología, ¿no? Para que usted apruebe el curso, tiene que llegar a un promedio de por lo menos 71 puntos, ¿ok? Para eso tiene que aprobar los quizzes, los exámenes parciales, el laboratorio, los talleres y finalmente el examen final. Si usted no lo aprueba, entonces no pasa la selección y entonces va a sufrir apoptosis o algo similar, ¿ok? Entonces, las ovogonias no es que todas las millones avanzan, no. Algunas que son aptas avanzan, lamentablemente las otras sufren apoptosis, ¿ok? Estas ovogonias que lograron pasar la selección pasan a una fase que se llama en la fase de arresto meiótico, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Es como el que la célula se queda en stand-by, se queda ahí como estática. Entonces, durante este stand-by, entonces las ovogonias que lograron llegar a este arresto meiótico se van a llamar como ovocitos primarios, ¿no? Estas células grandototas que tú ves aquí a la derecha en la imagen, estos son los ovocitos primarios. Una cosa importante es que estos ovocitos primarios están rodeadas por una capa de células aplanaditas que le dan soporte, nutrición, entre otras cosas. Estas células se llaman las células foliculares, ¿ok? Es importante que presten atención porque la única forma de llegar al final de esto es prestar atención desde el principio porque es bonito, pero también tiene su dificultad. Bien. Nuevamente listo lo llegáis para que vean que no es inventos míos, o sea, esta cosa todo se demuestra. Tú ves que en la corteza de este ovario, ves todos estos son primordial follicles, como dice aquí, ¿no? Primordial follicles o folículos primordiales. Están constituidos por su, más aumento acá, su ovocito, en este caso un ovocito primario. Ahorita les hablo de las características de la célula, una célula grandotota, con un núcleo redondo central, con una cromatina tipo eucromatina y un nucleolo. Esas características citológicas corresponden con una célula que es bien activa en la síntesis, ¿no? Ya eso usted lo corresponde con la clase que nosotros hablábamos cuando discutíamos el temita este de las características del núcleo. Y vean cómo a cada ovocito lo rodea entonces su capa de células foliculares aplanadas. Eso es lo que constituye lo que nosotros desde el punto de vista histológico conocemos como el folículo primordial, ¿no? El folículo primordial. Entonces, mira, más o menos, ¿cuánto mide esto? Así tú agarras esta reglita que está acá abajo, más o menos el diámetro de esta célula, ¿no? Más o menos mide 50 micras, para que tú veas lo grande que es este ovocito primario, ¿no? Y es más, lo puedes comparar con las celulitas que están alrededor del estroma. Es mucho, pues colosal este ovocito primario en comparación con las células del estroma que lo acompañan. Bien, sigamos. Bien.
Recuerden ustedes que habían ciertas ovogonias que lo lograron, ¿no? Entonces, esas ovogonias que lograron pasar a la fase de ovocito, cuando ustedes nacen, aquí sí las niñas, cuando las niñas nacen, miren lo que dice aquí, nacen con aproximadamente 680.000 folículos ováricos. O sea, 680.000. O sea, al igual que yo les preguntaba la vez pasada, no les preguntaba, les comentaba, yo no sé quién cuenta estas cosas, pero son 680.000 folículos ováricos, aproximadamente. A estos 680.000 folículos ováricos con los que todos ustedes nacen, las niñas, obviamente, a eso se le llama su reserva ovárica. O sea, usted nace con eso ya, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando usted se desarrolla, o sea, cuando usted alcanza la pubertad, solamente habrán sobrevivido a la selección 460.000. O sea, que si tú restas esto menos esto, hubo más o menos como 200.000 que no lo lograron, que se murieron. Y eso se llama un proceso que se llama atresia, ¿ok? Cuando los ovocitos que no son, los folículos en este caso, mejor dicho, que no son adecuados mueren en un proceso que se llama la atresia. Y sus ovocitos que no son aptos siguen sufriendo atresia, que solamente se acaba con la menopausia. ¿Cómo se traduce esto? Miren, ustedes, cada vez que usted ovula, en el caso de las mujeres, obviamente, solamente hay un ovocito que continúa con esta meiosis, ¿ok? Que es el que puede llegar a la ovulación durante cada ciclo menstrual o cada ciclo ovulatorio. O sea, de estos 680.000 con los que usted nació, cada periodo menstrual, que es aproximadamente cada 28 días, si es regular el periodo, solamente uno es seleccionado. O sea, usted no tiene durante su vida 680.000 periodos menstruales. Para tener esa cantidad de periodos menstruales, tuvieras que tener más de una vida, probablemente más de 2, 3, saquen la cuenta, ¿no? Entonces, siendo en promedio la vida reproductiva de ustedes las mujeres, ¿ok? Asumiendo que usted se desarrolló en promedio de los 8 a los 12, 13, 14 años y sufre la menopausia de los 45, 46 en adelante, bueno, en ese periodo eso más o menos dura 30 a 35 años. Yo sé, eso es variable, depende porque hay unas que se desarrollan más temprano, unas más tarde, hay unas que la menopausia la desarrollan más tarde, bueno, eso es variable, ¿ok? Pero en ese rango de 30 a 35 años, usted va a tener aproximadamente 450 menstruaciones, dejando de lado los embarazos, por cierto. Eso quiere decir que usted tuvo aproximadamente 450 ovulaciones. O sea, al final de su vida reproductiva, de estos 680.000, solo 450 ovocitos son los que habrán sido seleccionados para poder ser eventualmente eyectados durante la ovulación, como usted lo ve aquí, entonces poder ser fecundados, teóricamente desde el punto de vista biológico. Entonces, todo el resto de estos sujetos van a morir por atresia, ¿no? Lamentablemente para ellos. Bien, ahora desde el punto de vista histológico, como le dije, ¿no? El folículo ovárico va a consistir aquí en su ovocito grandotote, rodeado de su capita de células foliculares aplanaditas con su respectiva membrana basal. Estos que están aquí son los primordial follicles o folículos primordiales, que están rodeados de su capa aplanada de células foliculares, una sola capa, ¿ok? Tú encuentras estos folículos primordiales, obviamente tienes que encontrarlos en un ovario de una paciente joven. Una paciente ya de muchos años probablemente no tenga tantos primordiales porque todos habrán sufrido atresia, ¿no? Uno lo encuentra bastante. Una vez que me tocó un útero de una muchachita de 18 años, tenía bastantes primordial follicles, ¿ok? Eso es raro verlo. ¿Por qué? Porque es raro que alguien lo saque en los ovarios tan joven, ¿ok? Eso es muy raro, extremadamente raro de hecho. Ok, estos primordiales se encuentran hacia afuera, ¿no? Hacia la corteza. Como le dije, son células grandototas, redondas, con un núcleo bien grandotote, en la que tú encuentras los cromosomas, como les dije, en este arresto meiótico, pero en este caso en la primera profase de esta meiosis, ¿ok? Una cosa interesante que ustedes tienen que manejar hasta este punto. ¿Qué ocurre? Esto apenas es el comienzo, ¿no? Aquí viene entonces el complemento con lo que nos dice la compañera Yaribet o Yanibet. Yaribet, profesor. Yaribet, ok. Galvez, que es la cosa. Mapachón, dígame Mapachón, profesor. Yo creo que usted se ubica más por Mapachón. O si era Artur Mapachón. Bien.
¿Qué ocurre con la pubertad? Recuérdense de la hipófisis. En este caso, la adenohipófisis es la que secreta gran parte de las hormonas, ¿ok? Cuando la mujer alcanza, o la niña en este caso, alcanza la pubertad, su hipófisis comienza a liberar bombas de FSH, que es la hormona folículo estimulante, ¿ok? Entonces, esta hormona folículo estimulante comienza a reclutar grupitos de folículos primordiales cada mes. Estos son los foliculitos que van a ser seleccionados para el periodo menstrual. Y los selecciona y entonces esta estimulación hormonal va a favorecer que estos foliculitos comiencen a crecer, ¿ok? Durante este crecimiento, el ovocito crece y las células foliculares también comienzan a crecer, al igual que el estroma, sobre todo los fibroblastos estromales que lo rodean. Entonces, la pregunta del mío aquí es, ¿por qué unos se seleccionan y por qué otros no? Bien, eso tiene que ver con muchos factores, como dice aquí, ¿no? Tiene que haber un balance hormonal adecuado. Otra cosa, les dije que esto es estimulado por la hormona folículo estimulante. Eso quiere decir que solamente los folículos con la mayor cantidad de receptores de hormona folículo estimulante son los que van a ser capaces de captar esto y van a pasar la selección. O sea que para ser un folículo capaz, tienes que tener bastantes receptores de hormona folículo estimulante, ¿ok? Y, por ejemplo, con el nivel de estrógeno, entre otras cosas. Los que no cumplen con esta condición, pues, sufren atresia, ¿ok? Entonces, los que son estimulados, entonces van a sufrir cambios, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, ven cómo las células foliculares comienzan a ponerse más altas, más cúbicas, ¿ok? Esos son cambios que nosotros vamos a estudiar uno por uno, ¿ok? Entonces, estos ovocitos elegidos durante el comienzo del periodo menstrual van a sufrir varios cambios, ¿ok? El mismo ovocito va a crecer, su núcleo va a crecer, va a haber un aumento de mitocondrias, el retículo, el Golgi, todo eso va a crecer, ¿ok? Pues la célula está de chiquita a grandotota. Una cosa importante es que las células foliculares que lo están rodeando también sufren cambios, ¿no? Estas células comienzan a proliferar, comienzan a hacer mitosis y el epitelio que en el folículo primordial era planadito, ahora se convierte, como dice aquí, en un epitelio cúbico simple. Cuando el folículo se rodea de su epitelio cúbico simple ahora, se va a llamar folículo primario unilaminar, ¿ok? Como dice aquí en celestito, folículo primario unilaminar. Siguiente. Aquí está en el Histology Guide, pues tú lo buscas, ¿ok? Vean que es igualito prácticamente al anterior, solamente que ahora el ovocito, perdón, es más grande. Y ves que la capa que lo rodea ya no son células aplanaditas, ahora son células cuboidales más altitas. Entonces, en este punto se le llama a él, como dice aquí, ¿no? Folículo primario unilaminar. Acá arriba está la leyenda, que como está mi cara me la tapa. Bien. La cosa no se acaba ahí, ¿ok? Recuerden que sigue habiendo una estimulación hormonal importante. O sea que las células foliculares siguen proliferando, siguen dividiéndose. Y es aquí que ahora que la capa que las rodea ya no es de una sola capa. Ahora es un epitelio que está estratificado, o sea, ya tiene muchas capas. Cuando comienza a aparecer esta estratificación, a esta capa ahora se le llama las células de la granulosa, ¿ok? Cuando tú identificas células de la granulosa, entonces ya este folículo se llama el folículo primario multilaminar. ¿Ok? Vean qué bonito que es esto, ¿eh? Multilaminar. Entonces, una cosa importante es que entre esta primera capa de la granulosa y el ovocito comienza a depositarse bastante material de la matriz extracelular, sobre todo glucoproteínas. Esto se representa por esta zona eosinofílica, que yo me imagino que usted conoce ya de su clase de embriología. Esto se llama la zona pelúcida, ¿ok? Esta zona pelúcida contiene varios receptores para espermatozoides, por ejemplo el ZP3, como dice aquí, ZP3, ZP4, porque obviamente, ¿no? Para que eventualmente cuando ocurra el contacto pueda haber, cuando ocurra la fecundación, bueno, lo dije al revés, cuando ocurra el contacto puede haber fecundación, gracias a estos receptores, entre otros, ¿ok? Entonces lo ven aquí, ¿no? Ven que ahora el ovocito está más grande y ven que la capa que lo rodea ya no es de una sola capa. No son muchas como la anterior, pero son más de una. O sea, ya hay estratificación. Y con estratificación, a este sujeto se le llama ahora, bueno, no a este sujeto, a esta capa se le llama ahora las células de la granulosa. ¿Ok? Y entre las capas, la primera capa de la granulosa y el ovocito,
crece o aparece esta zona bien eosinofílica que se llama la zona pelúcida, ¿no? Que va entonces a contener los receptores para los espermatozoides para la teórica y posible eventual fecundación, ¿ok? Entonces, vamos a ver la aplicación médica hasta el momento de esto, ¿no? Como les dije, este crecimiento de los folículos tiene que ocurrir en un estrecho balance hormonal, ¿ok? Cuando las cosas se desbalancean, en este caso cuando digo las cosas me refiero a las hormonas, ocurre esto que ustedes aquí, ¿no? Que es que comienzan a aparecer estos quistes, ¿ok? Cuando estos folículos primarios comienzan a crecer y el balance hormonal no es adecuado, la paciente puede sufrir de ovarios poliquísticos, ¿ok? O en este caso síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Qué son estos quistes que ustedes aquí? Son puros ovarios que comienzan, puros folículos que comienzan a crecer, crecer, crecer y se agrandan mucho y se convierten en quistes. ¿Qué es un quiste? Una cavidad cubierta de epitelio. El contenido puede ser acuoso, puede ser sanguinolento, puede ser mucoide, etcétera, ¿no? Esas son cosas ya más de patología. ¿Qué pasa? Estos folículos que crecen mucho, fine, crecieron bastante, todo lo que tú quieras, pero no son folículos adecuadamente maduros. ¿Y qué se les ocurre a ustedes si la paciente no tiene folículos adecuadamente maduros? ¿Qué va a tener esa paciente? Ovarios poliquísticos. Sí, aparte de eso, ¿no? Que esa paciente quisiera tener bebés, ¿qué ocurriría? Ella no sería fértil. Exacto, es infértil. Estos folículos suena cruel, pero son inútiles, no sirven para su función, porque no maduraron adecuadamente, porque la estimulación hormonal no fue la adecuada, ¿ok? Esto no sirve para la fecundación. ¿Por qué ocurre? Bueno, no es claro, de repente si lo buscan a conciencia si lo encuentren, pero se basa en esto, ¿no? En que hay un exceso de producción de andrógenos. Andrógenos son las hormonas masculinas por parte del ovario y por parte de la glándula adrenal. Otro componente importante de este síndrome de ovario poliquístico es el hirsutismo. ¿Has escuchado esa palabra antes con H? Hirsutismo. Yo no, profe. Bueno, se lo dejo de tarea, pues, para que lo busquen. Es otro componente de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que te explica por qué es esto, ¿no? Por el exceso de andrógenos. Lo busca después ahí para que sacies tu curiosidad. Bien. Hasta este punto hemos discutido los cambios que sufre el folículo gracias a la estimulación hormonal. Pero recuerden también que el estroma que rodea ese folículo también cambia, ¿ok? También cambia. Y entonces esas células estromales también comienzan a crecer y a proliferar y forman un compartimento que en este punto se va a llamar la teca folicular, ¿ok? Esta teca folicular, perdón, a su vez se divide en otros dos compartimientos que rodean al folículo. Primero, como dice aquí, ¿no? En azulito, vamos a tener una teca interna. No, perdón, acá abajo. Una teca interna aquí en verde. Dice acá, ¿no? Esa teca interna va a tener la función de producir hormonas. En este caso va a producir androstenediona. Esta androstenediona es la materia prima para la producción de estradiol y la producción de estrógenos, ¿ok? Esos estrógenos son los que van a favorecer la aparición de caracteres secundarios durante la pubertad de las mujeres. Eso usted lo verá con la pediatría, ¿no? Se llama que los estadios de Tanner. Por ejemplo, el desarrollo de las mamas, la aparición de vello púbico, el cambio de estatura. Todas son cosas que obedecen a la pubertad y ocurren gracias a que la teca interna está produciendo estrógenos, ¿ok? Estrógenos. Por eso es que los hombres no desarrollamos esos caracteres. Dime. Profe, subir de peso también viene incluido en eso. En los poliquísticos. O sea, cuando uno tiene la pubertad, porque por lo menos, profe, yo subí de peso como unas 100 libras. Subir de peso, yo creo que, bueno, sí, por el tema esto hormonal. Exactamente por qué ocurre, yo no sabría decírtelo, ¿no? Lo que hay es una redistribución de la grasa, todas estas cosas, no, la grasa, el tejido adiposo, ¿no? La verdad es que eso se lo tendrás que preguntar, eso es pediatría, eso se llama los estadios de Tanner. Si quieres lo buscas ahí te explican por qué ocurren, tanto en la mujer, las niñas como en los niños. Gracias, Pero sí, profe. hay gente que, hay uno, los cambios hormonales tienen muchas variables, ¿no? Y bueno, y el otro compartimento es la teca externa. En la teca externa lo que vamos a encontrar es bastante fibroblastos, tejido fibroso y músculo liso.
Más adelante vamos a discutir por qué este músculo liso es importante. Bien. Por otra parte, nuestro amigo el folículo sigue creciendo, ¿ok? Sigue creciendo y entre más crece él, más se va metiendo profundo dentro del ovario. Recuerden que antes él estaba en la corteza, entonces va bajando más profundo hacia el compartimento pues, de los folículos primarios, ¿ok? Gracias a la estimulación hormonal, las células de la granulosa comienzan a producir fluido, ¿ok? Y ese fluido eventualmente comienza a coalescer, ¿ok? Y se fusiona, ¿ok? En este espacio lleno de fluido que se llama el antro. Me imagino que ese es otro concepto que usted también conoce de embriología. Este espacio que está aquí, que está constituido de puro fluido que secreta la célula de la granulosa, se llama el antro, ¿ok? Una media luna que aparece aquí. Cuando el antro aparece, entonces el folículo cambia de nombre y ahora se va a llamar el folículo antral o folículo secundario. Lo ven aquí, no más bonito. Mira, compara la foto. Esto es una foto y esto es una imagen escaneada, para que tú veas la diferencia, ¿no? Para que tú veas cómo avanzó la tecnología. Jamás, yo uso buco de detalle aquí. Bien pretty la clase así, para que da gusto. Entonces, este es un folículo secundario. Aquí está el ovocito grandotote. Aquí está la zona pelúcida, ya usted la conoce. Aquí entonces está la capa, la célula de la granulosa. Y entonces ves aquí cómo el fluido que ha producido entonces esa célula de la granulosa, cómo se ha fusionado y ha coalescido en esta cavidad dentro de la granulosa que se llama el antro, ¿ok? Cuando tú ves esto se llama un folículo antral o un folículo secundario. Por fuera la rodean su capa de teca interna, que está produciendo estrógenos, y su capa de teca externa, que tiene sobre todo estos fibroblastos, músculos lisos, que eso lo vamos a conocer más adelante. Bien, la estimulación hormonal hace que el antro siga creciendo. Lo ves, mira qué grandotote que está acá, ¿no? El antro sigue creciendo, 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 y ves que alrededor del ovocito hay como una montañita de células de la granulosa. Bueno, esta montañita se llama el cumulus ophorus, como dice aquí. No sé cómo se dice en español, o sea, esa es la traducción, el término en latín que pone el libro. Búscalo después si la curiosidad. El cumulus ophorus, ¿ok? Entonces, ese cumulus ophorus junto a la zona pelúcida que yo les había descrito antes, forman alrededor del ovocito una estructura que se llama la corona radiada. Recuerden ustedes que cuando ocurre la ovulación, el ovocito no se queda adentro del ovario. El ovocito es ¡pluf!, eyectado hacia la trompa de falopio. Entonces, él tiene que ir como con su traje espacial. ¿Ok? Es como si tú fueras a la luna. No vayas a la luna con tu ropa normal, tienes que ir con un traje espacial. Bueno, el ovocito tiene que ir con su traje espacial cuando abandona el ovario. Ese traje espacial va a estar representado por la corona radiada, que a su vez está constituida por, déjame admitir aquí a la compañera, a ver, ya voy, eso. Esa corona radial va a estar constituida por el cumulus ophorus y la zona pelúcida, ¿no? Ups. Bien, aquí lo tienes en más aumento, ¿no? Esto que está aquí, ¿saben qué es? Está mi puntero. Voy a quitarlo para que lo vean. Bien, es una mitosis, ¿no? Es lógico porque todo esto está proliferando. Entonces tiene aquí el ovocito, ¿no? Grandotote. ¿Ves cómo el núcleo está en esta fase de primera profase, ¿no? Ahora, el ovocito hasta este punto sigue en el arresto meiótico, ¿no? En la primera profase. Está aquí en esto, ¿no? Todos los cromosomas condensados. Grandotote, aquí la zona pelúcida, y ves cómo lo rodea su capa de la granulosa, ¿no? Este es el cumulus ophorus. Y toda esta estructura junta se llama la corona radiada. Aquí lo dice, no lo veo, me está tapando. Creo que es corona ratia, algo así. Bien. El fluido sigue creciendo. O sea que el antro sigue expandiéndose. Se expande a un punto tanto que entonces esta estructura se va a llamar el folículo de De Graaf. ¿Eso lo han escuchado antes? No, profesor. ¿Usted no era en embriología? Bueno, sin comentarios. Bien. El folículo de De Graaf es el folículo en crecimiento. Mira cómo tú aquí, cómo se ha llenado de fluido todo esto.
una gran cantidad de fluido. En ese punto, el folículo ya es el folículo maduro, o sea, es el folículo que prácticamente está a un punto de ser seleccionado para pasar entonces a la ovulación. Este es el famoso folículo de Graf. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando a mí me lo enseñaron como folículo de Graf. Realmente el que lo descubrió era apellido de Graf, ¿ok? La inocencia de esos ¿Sí? niños, las estamos haciendo crecer. ¿Alguien quiere decir algo? Alguien que tiene experiencia, porque ¿Mm? Bueno, en este punto se llama el folículo de Graf. Le está diciendo que no es de Graf porque el apellido real es así, es de Graf, o sea, de Graf. Parece como una redundancia, pero se llama así realmente folículo de Graf. ¿Qué pasa? Esto tiene tanto fluido que esto mide 2 centímetros, o sea, 2 centímetros es buco, es bien grande, para que ustedes vean el tamaño que tiene ese folículo en este punto. Es tan grande que este folículo de Graf se puede ver por ultrasonido. Esta es una ciencia que definitivamente, yo no manejo, ¿no? Quizás si a usted le interesa la ginecología, la obstetricia, aprendan a ver estos foliculitos algún día por ultrasonido. ¿Qué pasa? En esta etapa de folículo de Graf, la producción de líquido del antro supera a la proliferación de la división de las células de la granulosa. Por eso es que se ve una mayor proporción de líquido con respecto a granulosa, ¿ok? Para que tú veas el tamaño colosal que va a tener entonces este folículo de Graf. Ya ves que el foliculito primordial hasta acá ha ido creciendo mucho, ¿no? Una cosa bien, bien chévere. Bien, hasta este punto vamos a dejar al folículo de Graf tranquilo y vamos a ver qué pasa con el resto de los folículos, ¿no? En un proceso que se llama la atresia folicular. Bien, no todos los folículos llegan a su etapa de Graf, no todos, solamente los que son muy, muy fit, los que son muy aptos para llegar a ese proceso. Lamentablemente no pueden ser todos, definitivamente. Bueno, los que no lo logran, entonces se van a degenerar en un proceso que, repito, se llama la atresia folicular. Durante la atresia folicular, las células de la granulosa se disgregan, el ovocito se muere, algunas sufren apoptosis y los restos entonces son fagocitados. Una cosa interesante es que quizás hasta este folículo de Graf, que está grande, que está maduro, quizás él tampoco lo logre, ¿ok? Entonces también este folículo maduro que tanto costó realizar, manufacturar, como le quieran decir, ese folículo grandotote también va a sufrir atresia folicular, ¿ok? Todo esto se va a destruir y los restos van a ser fagocitados por los macrófagos, ¿no? Entonces, la menopausia, que es cuando ya casi no hay reserva ovárica, comienza cuando hay menos de 1000 folículos, ¿ok? Si sacamos la cuenta, eso coincide más o menos a los 40 años. Eso es una cosa aproximada. No es que a los 40 años la mujer está menopáusica, ¿no? Puede que sí, puede que no. No es una cosa aproximada. Bien, vamos a una cosa bien interesante aquí, ¿no? Vamos a dejar de Graf ahí tranquilo y vamos a saltar a otra cosa. Vamos a hablar de la ovulación, ¿ok? La ovulación es un proceso importante que, al igual que el crecimiento del folículo, también está estimulado por hormonas. Como les dije, el ovocito que estamos estudiando nosotros, se supone que él está siendo entrenado, preparado para poder ser liberado del ovario, para poder ser fertilizado. ¿Ok? Este proceso de eyección del ovocito fuera del ovario, palabras más, palabras menos, es la ovulación. Lo que les ocurre más o menos a ustedes las mujeres cada 14 meses, perdón, cada 14 meses, cada 14 días aproximadamente, no cada 14 días, cada día 14 del periodo menstrual, ¿ok? Más o menos eso es el día donde ocurre la ovulación, más o menos el día 14 del periodo menstrual, asumiendo que los periodos menstruales definidos como regulares duran aproximadamente 28 días, ¿ok? Esto es para los que son muy regulares, hay otras que duran mucho, eso depende, o sea, eso es otra ciencia que yo no manejo. Yo aquí hablo de situaciones ideales, ¿no? No siempre es así. Bien.
Justo antes de que ocurra la ovulación, como dice aquí, horas antes, el folículo seleccionado, o sea, el folículo de De Graaf que ganó la carrera, hasta este punto ahora vamos a llamar el folículo dominante, ¿ok? Justo antes de la ovulación, ese folículo dominante va a protruir, ¡puf!, va a protruir del ovario, en este caso de la túnica albuginea, como si fuera una espinillita que protruye del ovario. Esa área donde protruye ese folículo dominante se va a llamar el estigma, ¿ok? Esa palabra se me ha escuchado antes, estigma. ¿Sí o no? Yo le he escuchado, profe, pero no en este contexto. Exacto, no es una palabra de medicina. Bueno, ¿en qué Exacto, contexto lo has exacto. escuchado? ¿En qué contexto lo han escuchado? Ok, yo sé que las plantas tienen estigma, las flores. También en sociología. ¿En qué? Perdón, no escuchan. Las Sociología. flores. Ajá, estigma también. Bueno, yo conocí la palabra estigma porque supuestamente son las marcas que le salen a la gente que simulan las heridas cuando clavaron a Jesucristo en la cruz. Ese es el estigma que yo conozco, ¿ok? Es una palabra que tiene mucho significado, ¿no? Incluso hay una película que se llama Estigma. Bueno, también ocurre el estigma en el ovario, ¿no? El estigma del ovario. Entonces, recuerden ustedes, en las mujeres normales, no, eso es un poquito injusto decirlo. En las mujeres, normalmente, ahora sí, creo que lo arreglé, un ovocito, uno, es liberado durante el ciclo menstrual o ciclo ovulatorio. O sea, son palabras, ahorita voy a explicar por qué no, porque son similares, pero se pueden usar indistintamente. Uno es liberado. Claro, puede que durante el ciclo no se libere ninguno, ¿ok? Puede que se liberen dos o más, y entonces ahí es donde viene el tema de los embarazos múltiples, ¿no? Que es un tema que usted conocerá con más calma cuando es su clase de obstetricia, ¿no? Pero es para que sepan que cuando se libera más de uno, pueden ocurrir este tipo de condiciones o puede que no se libre ninguno. Vuelvo y repito, todo esto tiene que ver mucho con el tema de la regulación hormonal. Entonces, habíamos dicho que solamente un ovocito, o sea, un folículo dominante, va a ser seleccionado para la ovulación. Bueno, el afortunado ese, el ganador de la carrera, cuando es seleccionado, entonces él va a completar la primera división meiótica, ¿ok? Recuerden ustedes que hasta ese entonces, desde el nacimiento, todos los folículos primordiales estaban en arresto meiótico. O sea, todos los ovocitos primarios estaban en arresto meiótico. Solamente el que es elegido para la ovulación completa entonces la primera división meiótica, ¿no? Qué interesante que es esto. Déjame quitarme aquí mi cara para explicarles el dibujo que no puedo verlo bien. Ya me quité. Entonces, en este esquemita, que es un poquito tedioso porque está en blanco y negro, pero bueno, no es lo que conseguí, tienes aquí entonces el epitelio de superficie del ovario, ¿no? Recuerda que te he dicho que era un epitelio cúbico simple, ¿no? Y tienes acá el folículo de De Graaf o el folículo dominante en este caso. Bien, al momento de la ovulación, este folículo dominante va a comenzar a protruir de la superficie del ovario. Va a ser esta marquita, como si fuera una espinillita que protruye. Bueno, este es el estigma, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de más o menos un poquito cómo se forma ese estigma y qué representa él para el proceso de ovulación. Ups. Bien. Déjenme quitarme que no veo ahora el título del asunto este. Ok, aquí está bien. Bien. Hemos dicho que el foliculito dominante que es seleccionado va a completar la primera meiosis, ¿ok? Entonces, cuando completa esa meiosis, los cromosomas se van a dividir hacia dos ovocitos, hija. Lo ven aquí, ¿no? Tienes aquí el ovocito, que es diploide, y durante la primera meiosis, él se va a dividir en uno acá, haploide, y otro haploide acá. ¿Qué ocurre? Uno de estos ovocitos va a ser más grandote que el otro, va a retener casi todo el citoplasma, mientras que el otro se va a convertir en una célula que es no viable. Esa célula chiquitita, no viable, se va a llamar el primer cuerpo polar, ¿ok? Entonces, el ovocito que fue seleccionado va a recibir ahora otro nombre, ¿ok? Ya va a cambiar de categoría, ahora se va a llamar el ovocito secundario, ¿ok? Ese ovocito secundario
es el que va a ser expulsado afuera del ovario, ¿ok? Y es el que entonces comienza la segunda meiosis, ¿ok? Hay una cosa importante, esta segunda meiosis se detiene ahora en una cosa que le llaman, un concepto mejor dicho, que le llaman su arresto en metafase. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ok? Porque él solamente va a completar su meiosis si ocurre la fertilización. Solamente va a completar su división si ocurre efectivamente la fertilización. Si estos conceptos no le quedan claros, es porque realmente esto forma parte de embriología. Ahí en embriología les explican a ustedes muy bien qué es una meiosis, que es un primer cuerpo polar, cómo ocurre la división de cromosomas. Yo solamente se lo menciono aquí, pero bueno, tampoco puedo ponerme la meiosis porque se me va toda la clase y realmente no es el objetivo de esto. Pero ven acá, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque al igual que lo que discutíamos con el espermatozoide, si es una célula que está destinada a la fertilización, no puede ser diploide. Cuando digo diploide, me refiero a que tengas 2 sets de cromosomas. En total, 46 cromosomas. No puede, tienes que tener la mitad. Y la única forma de alcanzar esa mitad de cromosomas es convirtiéndose entonces en una célula haploide, ¿ok? ¿Y cómo se logra eso? Con el proceso de meiosis. El espermatozoide lo hace y acá el ovocito secundario también. Entonces, cuando ellos se fusionan, suman 23 y 23 y eso es lo que da resultado un cigoto con 46 cromosomas, ¿ok? Eso es un resumen bien resumido de más o menos qué ocurre durante estas meiosis. Bien, el asunto sigue, ¿ok? No es que se acaba ahí. Hay otra hormona importante que tiene su función aquí, aparte de la hormona folículo estimulante. Esta hormona se llama la hormona luteinizante, ¿ok? La hormona luteinizante también es secretada por la adenohipófisis. Esta es la famosa LH, ¿ok? La LH. Esa hormona luteinizante tiene varios efectos sobre el folículo este seleccionado. O también a este punto le podemos llamar el folículo dominante. ¿Cómo les...? Espérate, déjame que me están chateando acá. Femeninas. Ahorita le chateo, ¿vale? Como les dije, ¿no? He dicho yo que el folículo dominante es seleccionado. Pero bueno, ¿por qué es seleccionado? Bueno, gracias a la hormona luteinizante. O sea, el más capaz, el que es más capaz de captar hormona luteinizante, es el que entonces puede finalizar esta primera meiosis, ¿ok? Este seleccionado entonces, cuando finaliza la primera meiosis, entonces es el que va a convertirse en esta división en el ovocito secundario y en el primer cuerpo polar, que es la célula no viable que discutimos anteriormente. Me he tomado una boca seca. Perdón. ¿Qué más hace la hormona luteinizante? ¿Ok? También va a estimular a las células de la granulosa para que éstas comiencen a producir más fluido folicular. Porque una cosa interesante, ¿ah? Hasta ahora hemos hablado, sí, que el antro y que tiene, y si crece, bueno, ¿qué hace el antro? Bueno, ahorita vamos a discutir eso, ¿ok? El antro y su fluido tienen una función. Entonces, la hormona luteinizante hace que la granulosa produzca más y más y más fluido para el antro. Ese antro va a tener muchas prostaglandinas, proteasas, entre otras macromoléculas. ¿Cuál va a ser la función de esto? Disolver la barrera sangre-folículo o blood follicle barrier, creo que se dice así. ¿Para qué va a servir esto? Para que el folículo pueda tener una fase de estigma más facilitada, ¿ok? La disolución, recuerden que el folículo tiene que protruir afuera del ovario, o sea que tiene que disolverse esa capita. Bueno, eso es gracias al fluido folicular, ven que tiene su función. ¿Por qué? Porque este fluido folicular va a debilitar la pared ovárica, tiene proteasas que van a disgregar todo este colágeno, la túnica albuginia, y van a favorecer que este ovocito secundario en este momento pueda ser eyectado a través del proceso del estigma. Otra cosa, recuerden que nosotros habíamos hablado antes de la teca externa, ¿no? Que tiene que músculo liso y fibroblastos. Bueno, ese músculo liso, gracias a la hormona luteinizante, se contrae, ¿ok? Y entre otras cosas, va a hacer que este fluido folicular se difunda, ¿no? Como usted mete la ropa en la lavadora, que todo tiene que difundirse. Y esa difusión de fluido folicular va a favorecer que se cumpla entonces este proceso de estigma, ¿no? Vean que aquí todo tiene una función.
Y obviamente, ¿no? Como yo les decía, no sé si ustedes, alguien le había hecho a algunos estudiantes, todo esto tiene que ocurrir en una estrecha regulación hormonal. Cuando algo aquí falla, todo esto falla, ¿ok? De esto vamos a discutir más adelante, ¿no? Entonces, el asunto todavía sigue, ¿no? Ok, vamos a regresar a hablar un poquito del estigma ahora. Ok, recuerden que el folículo seleccionado o el dominante va a seguir creciendo, ¿ok? Y cuando él crece, la presión que ejerce en la pared del ovario aumenta. Pero recuerden que esta pared ahora va a estar debilitada gracias a la acción del fluido folicular, ¿ok? Entonces, la sumatoria de estos dos factores va a hacer que entonces literalmente la pared del ovario se rompa. Y cuando la pared del ovario se rompe, ocurre esto que usted ve aquí, ¿no? El ovocito secundario puede ser eyectado hacia afuera del ovario, hacia la trompa de falopio. Eso es la ovulación. Recuerden ustedes que en este punto el ovocito secundario no va solito, él va con su traje espacial especial, o sea, la corona radiada. Y el músculo liso de la teca externa también va a ayudar a esta eyección del ovocito porque él se va a contraer. Vean qué útil que es la teca externa para la bajada, ¿no? Entonces, este ovocito secundario se eyecta, se libera hacia el oviducto, ¿ok? Hacia la trompa de falopio. Y vean aquí cómo la abraza esta parte de las fimbrias, ¿ok? Una vez que él llega al oviducto, es que puede ocurrir entonces la fertilización, ¿ok? ¿Qué ocurre? El tiempo viable, aproximadamente, de este ovocito dentro de la trompa de falopio es más o menos 24 horas. Si la fertilización no ocurre dentro de esas 24 horas, entonces todo esto que yo he hablado hasta estos 52 minutos va a fracasar, ¿ok? Entonces, esta ovulación ocurre más o menos en el día 14. Solamente en este punto, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es que en términos biológicos puede ocurrir la fertilización. Por eso es que si una pareja tiene relaciones sexuales en el día 1, nada de esto ha ocurrido. Todavía no hay ovulación, no hay ovocito, todo está dentro del ovario. Entonces, por eso es que es muy difícil que haya el embarazo durante ese tiempo. Lo mismo ocurre cuando va después de esto, ¿ok? Ya se pierde ovocito secundario. Entonces, para que sea la fertilización, tiene que ser adecuadamente en estos días, aproximadamente 14 del día, que ocurre entonces la ovulación adecuadamente. Y una cosa importante para que vean ustedes es que la fertilización suele ocurrir en la trompa de falopio, ¿ok? Pero no es que se queda ahí. Eso tiene que avanzar acá hasta la cavidad uterina. ¿Qué creen ustedes si este cigoto se implanta en la trompa de falopio? ¿Qué se le ocurre a usted que pueda pasar? Un embarazo ectópico. Correcto, un embarazo ectópico. Esa es una consecuencia. ¿Cuál crees tú que sea la consecuencia más grave de ese embarazo ectópico? Que la mujer tenga que hacerse una histerectomía. ¿Por qué tiene que hacer una histerectomía? No, sino que cuando, ok, la consecuencia más grave de este embarazo ectópico puede ser que ella ya no, o sea, su útero ni nada de eso le funcione. O No, trabaje porque más. si el embarazo ectópico ocurre en la trompa, ¿por qué el resto del útero se va a afectar? El resto del útero está bien. La que está afectada es la trompa de falopio. Te voy a decir qué pasa, ¿ok? Y no es que me esté burlando de ti ni nada, o sea, es que así es como se adquiere el conocimiento. ¿Te consta a ti cuánto crece un útero durante el embarazo? ¿Sí o no? Más o menos. Tengo como... Bueno, ¿tú crees que esta trompa de falopio pueda crecer todo lo que crece el útero? No. Yo no, tampoco. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando esto comienza a crecer? ¿Qué puede pasar con la trompa de falopio? Ella puede que se quede igual o que se ponga un poco más pequeña. No, acuérdate que tú no naciste del tamaño del cigoto. Tú creciste, ¿verdad?
Sí. Pero vas a seguir, esto va a seguir creciendo. Básicamente, profe, vas como a explotar la trompa, lo que va a causar Sí. lo que es un desangrado. Es que exactamente la trompa, el cigoto comienza a crecer, hasta que hay una ruptura de la trompa, ¿ok? Eso es una urgencia ginecológica. Esta paciente hay que operarla porque esto sangra, ¿ok? Esto sangra, entonces es una urgencia, eso al paciente le molesta, eso hay que operarla. Entonces, a esta paciente lo que le hacen es que le hacen una salpingectomía, o sea, le quitan la trompa afectada. No tienen que quitar el útero, tienen que quitar la mala trompa afectada y obviamente ese embarazo ya no es viable. Claro, no habrá leyendas de embarazo que se implantaron en otros sitios, son cosas muy fortuitas. Pero es cierto lo que dice la compañera, si eso ocurre, la trompa no va a aguantar el crecimiento y ¡blum! Se revienta, ¿ok? Y eso es una urgencia ginecológica, la paciente hay que operarla. Es cierto que la fertilización ocurre en la trompa, pero después hay varios movimientos que son parte de embriología y obstetricia que hacen que el blastocisto, como dice aquí, se implante en la cavidad endometrial, que es la que está adecuada para que sufra estos cambios durante el embarazo, que ya ustedes pues saben muy bien que un útero en el embarazo no es igual que un útero normal, obviamente no. Bien, vamos a decir que todo salió bien con ovulación y ¡puf! El ovocito secundario fue eyectado. Bueno, pero ¿qué ocurre entonces con todo lo que quedó atrás en el ovario? Bueno, las células de la granulosa y la teca que quedaron atrás van a sufrir otros cambios y van a generar un órgano temporal que se llama el cuerpo lúteo, que es otro concepto de embriología. Una vez que ocurre la ovulación, como ocurre aquí, ¿no? ¡Puf! Se liberó el ovocito secundario, se liberó hasta la trompa de falopio. Vean ustedes que atrás queda toda esa granulosa y toda esa teca. Bueno, ¿qué ocurre? Luego de la ovulación, esa granulosa y esa teca comienzan a cambiar y van a generar esta estructura que se conoce como el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene una función endocrina temporal. Él va a secretar hormonas, sobre todo progesterona y también estrógeno. Obviamente, todo esto lo va a hacer bajo la influencia e estimulación de la hormona nuevamente luteinizante. Entonces, en esta foto que tengo aquí, déjame mover esto acá. Caray. Yo creo que puedo hacer esto acá. Es que mi propia cara me tapa mis imágenes hoy. Qué cosas. Bien, mejor. No perfecto, pero mejor. Esto que está aquí, ¿qué creen que ustedes que es? Pueden equivocarse, no hay problema. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer eso? ¿Qué se les ocurre? Tiren línea. Eso Ovario. que está ahí en la imagen, ¿es un ovario? Es un ovario, ¿no? Entonces, esto anaranjadito que tú ves aquí, eso es el cuerpo lúteo. Eso anaranjadito que tú ves ahí, eso es el cuerpo lúteo. Entonces, es para que tú veas el tamaño del cuerpo lúteo, es realmente grande, ¿no? Entonces, Jamás pensé que el cuerpo lúteo fuera tan grande, profe. Uf, y puede crecer más. Me ha dejado sorprendida. Y desde el punto de vista patológico pueden hacer una cosa que se llama quiste cuerpo lúteo, que es todavía más grande. Es bien grande, sí, no te creas, es grande todo. Lo voy a buscar. Disculpa, búscalo, es interesante. Bien, luego de que ocurre la ovulación, el cuerpo lúteo, bajo la estimulación de la hormona luteinizante, bueno, las células de la granulosa comienzan a crecer mucho, crecen, y esto es lo que hace que este cuerpo lúteo sea tan grande, ¿no? Entonces, estas células que cambian, que son tanto de la granulosa como de la teca, ahora se van a llamar con sus respectivas formas luteinizadas. O sea, células de la granulosa luteinizadas que van a producir estradiol, que el estradiol es los precursor del estrógeno. Y vamos a tener las células de la teca luteinizada, que van a ser las encargadas de producir progesterona, ¿ok? Como les dije, ¿ok? El cuerpo lúteo es un órgano temporal, ¿ok?
para que él pueda seguir haciendo su función, él requiere que se dé el embarazo. Si el embarazo no ocurre, toda esta maquinaria hormonal se cae y el cuerpo lúteo sufre apoptosis. ¿Y qué se les ocurre a ustedes que pasa en este momento? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pasa? ¿Qué les pasa a las mujeres cuando todo esto fracasa? Cuando todo lo que yo les he hablado hasta ahorita no cumple su función biológica. ¿Qué se les ocurre que pueda suceder? Profe, no le escuché lo primero, que usted dijo que qué se les ocurre, pero no escuché la pregunta. Ok, espérate, déjame, que puse ahora aquí los que están participando, ahora no lo puedo quitar. Caray. Mala suerte, ¿no? Bueno, como te dije, el cuerpo lúteo depende de la estimulación. Ok, el cuerpo lúteo depende del embarazo. Ok, ¿qué crees tú que ocurre si el embarazo no ocurre y toda esta estimulación hormonal se acaba? ¿El cuerpo lúteo no se vuelve Termina. atrésico, profe? Bueno, sufre apoptosis. ¿Y qué crees que pasa con el resto del? Entonces, en este caso de tu. Ay, Dios mío, qué lío. Como que se, no, hace como que se absorbe. Ok, se absorbe, pero ¿qué crees que pasa? Ok, no me digas, yo ya sé lo que pasa. Sí, se absorbe, pero no se absorbe. Cambia a algo que se llama el cuerpo albicans, ¿ok? Corpus albicans. Ahorita te lo voy a enseñar. Voy a reformular la pregunta para hacerlo más interesante ahorita. Pero sigue la idea, ¿no? Obviamente, todo esto tiene su contraparte histológica. Esto que tú ves aquí grandotote es el cuerpo lúteo. Esto es lo que alguna vez fue en el desarrollo del ovario, perdón, del ovario, del ovocito, lo que alguna vez fue la capa de las células de la granulosa junto a la teca. Si la hace más aumento, tú ves cómo las células de la granulosa están todas gordas. Gordas porque están llenas de bucocitoplasma eosinofílico. Células grandototas, ¿no? Eso ocurre bajo la influencia de la hormona luteinizante y en este punto se van a llamar células de la granulosa luteinizadas y también hay de la teca luteinizadas que van a secretar estradiol y progesterona respectivamente. ¿Ok? Lamentablemente vamos a decir que todo fracasó y el embarazo no se dio. Entonces el cuerpo lúteo se va a enojar porque fracasó. ¿Ok? Y entonces la secreción de progesterona que él estaba tratando de mantener va a disminuir mucho. ¿Ok? Entonces este bajón hormonal de progesterona es lo que le va a causar a usted la menstruación. ¿Ok? Por eso es que si usted está embarazada no menstrua. ¿Ok? Porque cuando está embarazada el cuerpo lúteo sigue haciendo el trabajo, sigue secretando progesterona. Y la progesterona es una de las hormonas fundamentales para mantener ese embarazo. Pero si usted no quedó embarazada, entonces toda esta maquinaria se va a caer. A eso es a lo que me refería, ¿ok? Todo lo que yo he hablado ahorita en estos 1 minuto, 1 hora y 3 minutos, desde el punto de vista biológico, si tú no logras quedar embarazada en ese ciclo ovulatorio, tu cuerpo te lo compensa, te lo recompensa. Peor, si lo quieres, te castiga con la menstruación. Teóricamente es un fracaso desde el punto de vista biológico, ¿ok? Y ocurre por esto, porque el cuerpo lúteo no puede seguir secretando progesterona. Lo curioso es que apenas que esto termina, apenas que un ciclo acaba y otro comienza, se comienza, todo lo que habla de nuevo se comienza, ¿no? Nuevos folículos comienzan a reclutarse y entonces comienza nuevamente el ciclo. ¿Cómo te fue? Bien. Ya, chévere. A mí todavía me falta como media hora aquí. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro amigo el cuerpo lúteo? Lamentablemente, se muere, literalmente, ¿ok? Se convierte en una cicatriz, todos sus componentes son fagocitados, se llena de fibroblastos y literalmente se convierte en esta cicatriz que tú ves acá. ¿Por qué es rosado? Porque está lleno de puro tejido fibroso, puro tejido conectivo fibroso. Eso se llama el cuerpo albicans, ¿ok? Vamos a suponer que el embarazo sí se dio, sí ocurrió el embarazo. Entonces, aquí va a aparecer otra hormona que produce el trofoblasto. El trofoblasto sí lo conocen. Y por favor, dígame que sí. Sí, profe. Gracias. Gracias. No tengo aquí diazepam, así que si convulsiono. Bueno,
El trofoblasto, otra, pero ya que contestaste. Y el trofoblasto eventualmente, ¿qué estructura va a formar en el El embarazo? trofoblasto va a hacer... ay, Dale, confío en ti. yo sé que se divide en dos partes, que es el citiotrofoblasto Y el citotrofoblasto. Ajá. Bien. Pero no me acuerdo Correcto, cómo se pero llama ahora mismo la estructura. Trofoblasto. Dale, mira, el trofoblasto se va a diferenciar en una estructura que es fundamental para el embarazo. Comienza con P. Ay, se me olvidó, profe, mire, yo lo acabo de dar. Comienza con P y termina en centa. En la placenta. En la placenta, el trofoblasto es lo que algún día en el embarazo se va a convertir en la placenta, ¿ok? Profe, pero lo que se convierte en la placenta no es el lado que tiene como líquido, porque hay uno que tiene No. las células o el todo se convierte en placenta. Mire que yo nunca he hecho esa pregunta. Ya entendí. Mira, es una cosa de embriología, ya está, hasta ahí no llego, ¿no? Profe, Es el cincito, una pregunta. el caso de la placenta más que todo el cincito trofoblasto. Profe, una pregunta. No sé si usted sabrá, pues, cuando la mujer va al ginecólogo y le pregunta, usted ha tenido abortos, y la mujer quiere como mentir, ¿no? Porque puede haber sido abortos provocados. ¿Cómo el ginecólogo se da cuenta? No estoy seguro si se da cuenta. ¿Será que yo siento que es como que será que deja una cicatriz donde se implanta entonces el óvulo ya fecundado? No lo sé, mira, eso sí excede mi área, así que lo que te diga va a ser, no sé, guarda esa pregunta cuando estés en ginecología. Yo no te la puedo porque yo contestar. siempre he querido saber eso. Bueno, si ocurre el embarazo, entonces va a haber otra hormona que se va a encargar de la circulación de la progesterona. Esta hormona se llama la gonadotropina coriónica humana. ¿Ustedes saben para qué es importante esa hormona? Correcto. Sí, pero tú no estás participando en la clase, así que no puedo opinar. ¿Para qué sirve esta hormona? Prácticamente para todo, profe. Sí, pero vamos a suponer que esa hormona se usa para una prueba de laboratorio. ¿Para qué tú crees que? Esa la usan para medir el tiempo que tiene la mujer de embarazo. Tibio. Bueno, mira, estás tan tibio que yo te voy a decir, eso es lo que se mide en las pruebas de embarazo. ¿Me explico? Esa es la que da el tiempo. Sé que entre más tiempo tiene la mujer. Bueno, depende cuál sea, si es la cuantitativa o la cualitativa. O sea, el hecho de que haya gonadotropina quiere decir que hay embarazo, punto. ¿Ya? Ya si está muy aumentada, si no está aumentada, ya eso da otras variables. Pero si hay, quiere decir que hay embarazo. Porque si hay gonadotropina, quiere decir que hay trofoblasto. Y si hay trofoblasto, quiere decir que hay embarazo. ¿Ok? Punto. O sea, para que tengan ustedes el concepto este. Muy interesante, muy chévere esta clase. Bien. Hasta aquí entonces llega lamentablemente nuestros amigos los ovarios, ¿ok? ¿Tienen preguntas con respecto a ellos? Yo sé que es largo, es tedioso, etcétera. Vamos entonces ahora a hablar de los oviductos, o las trompas uterinas, o las trompas de falopio, ¿ok? Desde el punto de vista anatómico, los oviductos son estos ductitos, o estructuras tubulares, que usted ve acá, ¿no? A cada lado del útero, que están sostenidas por ligamentos, que hoy yo no le voy a hablar de eso, probablemente usted lo conozca con más calma cuando es su clase de anatomía, ¿ok? El oviducto tiene varias regiones. Tiene esta acá más externa que es el infundíbulo, ¿ok? El infundíbulo se hace estas proyecciones que parecen deditos, que son las famosas fimbrias, ¿ok? Tienes acá después el ámpula, o la ámpula, o también llaman la ampolla, que es donde normalmente ocurre la fertilización. Aquí se ve mejor, ¿no? La ámpula. Tienes aquí un istmo que es delgadito, que es el que se va acercando entonces al útero, y tienes la región intramural, que es el que se abre hacia la luz del útero. Entonces, cuando ocurre la fertilización, el cigoto tiene que bajar de aquí, bajar por acá, y implantarse entonces en la cavidad endometrial, ¿ok? Bien, perdón. Desde el punto de vista histológico, si tú agarras un oviducto y ¡chas!, lo cortas y ves un corte transversal del perdón, vas a ver que la mucosa del oviducto tiene muchos pliegues, muchos pliegues, y que tiene una capa de músculo bien gruesa, ¿ok? Los oviductos en su capa más externa tienen serosa, ¿ok? Y la mucosa tiene muchos pliegues, parece como si fuera un laberinto, así lo describe el libro.
Esta mucosa del oviducto está constituida de epitelio cilíndrico simple. En él encontramos también otras células, encontramos células ciliadas o células con cilios, que son células que van a ayudar a movilizar entonces fluido hacia el útero. Recuerden ustedes que les dije yo que la fertilización ocurre en el ámpula. Bueno, estos cilios comienzan como a empujar ese cigoto y son los que favorecen que él se pueda entonces ir moviendo para depositarse entonces e implantarse, que es la palabra correcta, en la cavidad endometrial. Y también encontramos otras células secretoras que le llaman las RTPEX o PEX cells, que son más chiquititas, no tienen cilios y son las especializadas en producir el moco para poder lubricar todos estos ductitos o estos oviductos, ¿no? Aquí están los pliegues, estos de la mucosa, que son así que parecen como un laberinto, la capa muscular, y cuando ves con más detalle el epitelio, es un epitelio cilíndrico simple, este puede ser cúbico, este es más bajito, tiene cilios, lo ves los pelitos acá, y estas células que son más chatitas, más bajitas, que no tienen estos cilios, se llaman entonces las células PEC o las redes de PEX, que son las que secretan entonces el moco, ¿no? Entonces, el oviducto, como les dije. Recuerden ustedes que aquí tienes el ovario, ocurre la ovulación, se eyecta el ovocito secundario aquí al ámpula. Entonces, aquí ocurre entonces la fertilización, sobre todo en la ampolla. Ya repasamos por qué esto no se puede quedar aquí, porque ocurre un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, esto tiene que movilizarse aquí, como tú ves la flecha, tiene que movilizarse hasta acá, hacia la cavidad endometrial, ¿ok? Entonces, las células ciliadas y las fimbrias son las encargadas de movilizar todo este ovocito a través de todo el tracto del oviducto, ¿no? Recuerden que el oviducto tiene una capa de músculo liso bien importante. Bueno, esta contracción de músculo liso más la acción de los cilios que están como empujando eso así, el cigoto el ovocito fertilizado, son los que ayudan a que esto ocurra, ¿no? Todo esto siempre va regulado por hormonas, ¿ok? Entonces, una cosa importante, curiosa, ¿no? ¿Han escuchado con una salping ustedes? ¿Alguna vez salping? Esa palabra. Sí, profesor. ¿Qué conoces como la salping? Eso tiene que ver con los ovarios, no como que te... Ay, mejor me callo. No, dale, continúa. Es la única forma que te pueda corregir. Ay, creo que es que te amarran los ovarios, ¿no? No te amarra algo, pero no es los ovarios, ¿ok? El término salping, el término salping etimológicamente viene de oviducto, ¿ok? Y realmente no se dice salping, lo que pasa es que salping es una palabra es más corta. Entonces se llama salpingectomía, se llama el proceso. Salpingectomía, que es la ligadura de las trompas. Y es un método de anticoncepción, porque si tú agarras esta trompa y plux, la ligas acá, aquí puede haber toda la fertilización que tú quieras, pero esto nunca va a llegar hasta acá, ¿ok? Entonces la mujer teóricamente no debe quedar embarazada. Si hace esto también acá, se va a alterar esto, ¿no? Estos los factores capacitantes que favorecen que efectivamente se dé entonces la fertilización. Todo eso es gracias a la salpingectomía, que coloquialmente se le llama la salping, ¿no? No es el ovario, es la trompa de falopio. Pero bueno, no importa, no tienes por qué saber eso en este punto. Pero es para que tengas el término. Otra cosa importante es que la trompa de falopio también puede inflamarse. ¿Por qué? Porque hay veces que ocurren en las famosas ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué ocurre? La infección, si no es tratada a tiempo, esta infección puede ir ascendiendo, ¿ok? Va ascendiendo en el tracto femenino y puede llegar inclusive hasta la trompa de falopio, ¿ok? En este punto, si inflama la trompa, eso se llama una salpingitis. Más finamente, una salpingitis sería aguda en este caso. ¿Qué ocurre? Si la paciente en este punto no se trata eso, porque supongamos estos bichos que causan estas ITS son bichos que teóricamente son fáciles de controlar. La gonorrea se trata con antibióticos, la clamidia igual, que son los más comunes. Eso se trata. Pero hay veces que la persona, por pudor, por pena, por ignorancia, ¿por qué no? Por subestimación, no lo hace. Entonces, ¿qué ocurre?
va a haber un proceso de daño crónico con inflamación y reparación de la mucosa de esta trompa. Inflamación, reparación, inflamación, reparación. Y eventualmente eso va a comenzar a producir cicatrices en la trompa. Eso va a llevar a la formación de adherencias, ¿ok? Entonces, esas adherencias lo que van a hacer es que todo lo que hemos hablado de cómo se transporta el ovocito fecundado, si todo está lleno de fibrosis, no se va a poder transportar. Entonces pueden ocurrir dos cosas, ¿ok? Que la paciente esté más propensa a sufrir embarazos ectópicos o que la paciente sea totalmente infértil, ¿no? Entonces es una cosa que te parece tonta, pero no lo es, ¿no? Y otras complicaciones de que el dolor pélvico crónico, otras cosas que usted conocerá en sus otros cursos de microbiología y también en esto es parte de, no sé si ginecología o obstetricia, alguna de esas dos, o las dos, ¿por qué no? Bien, vamos a hablar del útero, ¿no? ¿Saben ustedes qué es esto que está aquí? Esta cosita blanca. La T de cobre, profe. Correcto, ¿no? Bueno, no, té de cobre se llama realmente dispositivo intrauterino. Hay unos que son té de cobre, hay que son de plástico, hay varios, ¿no? Hay varios tipos de dispositivos intrauterinos, ¿no? Té de cobre es uno de ellos. Bien, desde el punto de vista anatómico, tú ves que el útero parece como una perita, o parece como un muslito de pollo, como lo quieres ver. Lo importante es que el útero tiene un componente bien importante de músculo liso, el famoso miometrio. El útero tiene varias porciones. Acá arriba tienes el cuerpo, ¿ok? Que es por donde entran los oviductos. La curvatura arriba se llama el fondo. Y entre más va bajando, ves que el útero se va poniendo más delgadito, ¿ok? Acá abajo está el cervix y la porción que une el cervix con el cuerpo se llama el istmo, ¿ok? En el cervix hay esta cavidad que se llama la cavidad endocervical o el canal endocervical que tiene dos orificios, ¿no? Tienes un orificio interno que se abre al resto del útero y un orificio externo que se abre entonces a el orificio de la vagina, ¿ok? Entonces aquí lo ves, ¿no? Este DIU está metido adentro de la cavidad uterina, o sea, del endometrio, y aquí ves que te protruye un hilito, ¿no? Eso es lo que agarran aquí para sacarlo, lo jalan. Entonces, eso es anatomía. Yo vine aquí a hablar de histología, ¿no? Pero toca hablar de todo porque si no esto es muy abstracto. Interesante, pero abstracto. Bien, la pared del útero tiene esencialmente 3 capas. Por lo general eso del perimetrio depende porque no todo el útero tiene serosa, ¿ok? Hay partes del útero que tienen serosas, otras que no, otras que tienen tejido conectivo. Eso es un concepto que hay que verlo desde el punto de vista anatómico, pero eso yo no voy a hablar hoy. Es para que ustedes conozcan nada más el término. Lo más importante o lo más prominente del útero es su gran capa de músculo liso, que se llama el miometrio, ¿ok? Mio de músculo, metrio de mujer, ¿ok? Eso, metrio es de mujer, ni me acuerdo ya. Metrio, oh, después estarme equivocando, vamos a buscarlo. No. Después se lo digo, ¿no? Es que no se usa el Zoom, después me equivoco. Creo que es metrio de útero realmente. Mio de músculo, metrio de útero. Vamos a hablar así, vamos a hablar así. Después lo buscamos y si me equivoqué, bueno, no importa que se corrija. Y la mucosa que recubre la cavidad uterina se llama el endometrio, ¿ok? El endometrio va a estar esencialmente revestido por un epitelio cilíndrico simple. Una pregunta, en sus clases de laboratorio repasaron qué es esto de la fase proliferativa y la fase secretora. Aló. Bueno, voy a interpretar su silencio. Bueno, yo no sé por qué hicieron este corte acá del útero hacia axial. Por lo general, cuando nosotros traemos los úteros, hacemos un corte coronal. Pero bueno, en este corte axial se ve bastante bien la prominencia del miometrio. Ves que es súper grueso el miometrio. Y esta rayita que está acá en el medio, entonces esta es la cavidad endometrial, revestida de endometrio. Y por fuera tiene su capa de serosa, ¿ok? En este músculo liso tú vas a encontrar también vasos sanguíneos, linfáticos, y es un músculo liso que se define como haces que se entrelazan, ¿ok? Cuando ocurre el embarazo, la estimulación hormonal va a hacer que estas fibras musculares lisas sufran hiperplasia e hipertrofia.
con aumento de la síntesis de colágeno. Eso es lo que va a favorecer que el útero de la mujer embarazada crezca y crezca mucho. Y no solamente es que crece y ya, es un útero resistente. Lo suficiente para poder tolerar todo el proceso del embarazo. Como la biología y Dios es tan sabio, luego del embarazo, todo esto prácticamente regresa a su estado normal. Las fibras musculares se achican de nuevo y las que sobran sufren apoptosis y literalmente el útero regresa a su tamaño normal. Esto es una cosa que, bueno, toca creer en Dios cuando tú te encuentras con cosas tan perfectamente ideadas. ¿Okay? Yo no es que sea muy devoto, pero yo sí me pongo de rodillas ante la biología. La biología es una cosa a otro nivel. Entonces, vuelvo y repito, no sé por qué le hicieron este corte a este útero así, pero es un corte axial. Pero es para que tú veas por fuera la capa de músculo liso, o sea, el miometrio bien grueso, y adentro la cavidad endometrial con su respectivo endometrio. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Entonces, en el endometrio nosotros vamos a encontrar esencialmente dos cosas, glándulas y estroma. El estroma va a ser sobre todo el colágeno tipo 3, pues tiene fibroblastos y también bastante matriz extracelular. El epitelio que encontramos en el endometrio es un epitelio tipo cilíndrico simple, ¿ok? Que varía dependiendo si está en fase proliferativa o en fase secretora. En este epitelio nosotros podemos encontrar células que tienen cilios, células que son y también que tienen funciones de secreción. Del punto de vista histológico, el endometrio tiene dos capas. La que está más cerca del miometrio se llama la capa basal, ¿ok? Y la que está más superficial se llama la capa funcional. En la capa funcional es que nosotros vamos a encontrar las glándulas endometriales y el epitelio de superficie, ¿ok? Entonces, esta gráfica sí me interesa, ¿no? Déjame quitar mi cara aquí para poder verla bien. Chuleta, loco. No sé por qué cuando me pongo mi cosa aquí, ay, Dios mío. No me deja, allá me voy. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos discutido nosotros al principio de la clase del ciclo del ovario, no? Vean ustedes que cuando estás aquí en el día 1, el ovario está en fase de primario, folículo primario. Luego folículo secundario y luego este folículo vesicular que también es el folículo de Graf. Y vean que la ovulación teóricamente es en el día 14. Vean ustedes cómo esa ovulación coincide con este aumento brutal de hormona luteinizante y también un pico de hormona folículo estimulante, ¿no? En verde y en rojito. Vean ustedes que también coincide con un subidón de estrógeno. Y en este caso también tiene su correlación con el endometrio, ¿ok? El endometrio, cuando el ovario está con ovocitos en desarrollo, el ovario está en la fase, sobre todo, proliferativa. ¿Sí? Así como el ovocito se está desarrollando, el endometrio también se está desarrollando. Una vez que ocurre la ovulación, el endometrio cambia hacia la fase secretora. Y en esa fase secretora hay cambios morfológicos en el endometrio que están destinados a alojar al futuro blastocisto. Todo eso que yo estoy diciendo ocurre ya que hay una estrecha una estrecha regulación hormonal de tanto estrógenos como progesterona. Entonces, este ciclo menstrual que yo les hablo, en promedio y en situaciones ideales, dura aproximadamente unos 28 días. El día 1 se describe como el primer día del sangrado, ¿no? Aquí lo tienes, ¿no? El primer día del sangrado menstrual es el día 1. Bueno, ese día 1 coincide con el crecimiento de los primeros folículos primarios, ¿ok? Durante ese sangrado, tú lo que tienes es un endometrio que se disgregó todo. Este endometrio secretor, cíclicamente, acá pasa el blues, todo se desbarató, porque no había progesterona, porque recuerden ustedes que el cuerpo lúteo degeneró, porque no hubo embarazo. De este punto de vista, por eso le digo, el ciclo ovulatorio coincide con el ciclo menstrual, solamente que uno se ve desde el punto de vista del óvulo, del ovario, y otro se ve desde el punto de vista del endometrio. Entonces tenemos que el periodo menstrual normal, teórico, dura 3 a 4 días. Yo sé que hay unos que pueden ser más largos, o sea, esto es teórico. La fase proliferativa dura 8 o 10 días
y luego la fase secretora es el resto del ciclo a partir del día 14. ¿Ok? Bien. Vamos con la aplicación médica del endometrio. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿alguno de ustedes me puede decir qué tipo de epitelio se encuentra aquí? O mejor dicho, ¿qué órgano estamos viendo? Alguien que se atreva. Pista, hay células caliciformes y hay criptas. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Es un epitelio que hay criptas y hay células caliciformes. ¿Qué órgano podemos nosotros estar viendo aquí? Útero. Voy de nuevo. Es un epitelio con criptas y células caliciformes. ¿Qué órgano ¿Ovarios? estamos viendo? No. Trompa. Voy de nuevo. No. Hay células caliciformes y hay criptas. Otra pista, criptas de Lieberkühn. ¿Dónde nosotros encontramos las criptas de Lieberkühn? Vaso, profe. ¿Dónde? No puedo parar la clase, pero tengo que terminarla, pero Dios mío. Nosotros encontramos la cripta de Lieberkühn en el colon. Esto es un colon. Y este colon está lleno de glándulas endometriales que no deberán estar ahí. ¿Ustedes han escuchado la endometriosis alguna vez? Sí, profe. Sí. Ok, ¿qué han escuchado de la endometriosis? ¿Qué conocen de Yo ella? sé que es crecimiento del endometrio fuera del útero. Correcto. Y es lo que tú ves aquí. Aquí hay endometrio, hay glándulas endometriales y estroma endometrial creciendo en el colon. ¿Ok? Eso es completamente anormal. Se ha descrito endometriosis hasta en cerebro, ¿ok? Eso puede crecer virtualmente en cualquier parte. Yo he visto en colon, he visto en vejiga, obviamente he visto en ovarios, he visto también en hueso. O sea, es una cosa bien curiosa. ¿Por qué ocurre la endometriosis? Hay varias teorías. Les dejo a ustedes tarea que busquen por qué son, si tienen curiosidad. Supuestamente es porque ocurre reflujo menstrual a través de las trompas y eso hace que se implante tejido endometrial en otros lados. Vuelvo y repito, es una teoría. Entonces, ¿qué ocurre con la endometriosis? La endometriosis sigue los mismos cambios que sigue el endometrio durante el ciclo menstrual, ¿ok? Y eso produce dolor porque eventualmente estas glándulas crecen, proliferan y así como usted menstrua normalmente en el endometrio, estas glándulas también se digregan y sangran. Y ese sangrado trae inflamación y eso duele. Se hace la famosa endometriosis, ¿ok? O infame, mejor dicho, porque la tiene es muy sintomática la mujer. Entonces, esta endometriosis puede formar quistes, por lo menos en los ovarios, y sobre todo los síntomas van porque producen mucha inflamación. Y recuerden ustedes, si esta inflamación es cíclica, cada mes hay inflamación, reparación. Eventualmente, si no se trata a tiempo, puede haber formación de cicatrices. En este caso se traduce en forma de adherencias fibrosas que lamentablemente pueden llevar a infertilidad. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito del endometrio, hay una fase proliferativa, que es la que coincide con el crecimiento de los folículos ováricos. Por eso que también se llama fase folicular. ¿Ok? Entonces, en la fase proliferativa del endometrio, como dice la palabra, las glándulas comienzan a proliferar. Recuerden ustedes que el endometrio que está proliferando viene entonces de la menstruación. O sea que es un endometrio que tiene que volver entonces a reconstituirse, ¿ok? Entonces, esa capa basal comienza a proliferar y comienza a volver a restituir ese endometrio que se perdió durante la menstruación. Durante la fase proliferativa, las glándulas endometriales son tubulares, como tú lo ves aquí, nos parecen una donita o una rosquilla. Parecen, si lo ves de arriba, es un corte axial, parecen como un ductito. Bueno, esa es la morfología tubular de una glándula, ¿ok? El epitelio que la reviste es un epitelio cilíndrico simple y no debe tener secreción dentro del lumen. Una cosa importantísima de la fase proliferativa, como dice la palabra, está proliferando. Por lo tanto, tiene que haber mitosis, ¿ok? Las mitosis son una característica necesaria de la fase proliferativa. Es lo que ves aquí, ¿no? Fase proliferativa. Hay muchas glándulas tubulares
con epitelio cilíndrico simple. Yo sé que de aquí no se ve, esto es más que todo para arquitectura. Y si bajáramos a ver, estas glándulitas tienen mitosis porque está en fase proliferativa, o sea que ese endometrio está proliferando. Y otra cosa importante, los lúmenes de las glándulas están vacíos, ¿ok? Luego de la ovulación, más o menos el día 14, el endometrio también cambia gracias a la progesterona que está produciendo el cuerpo lúteo. En este punto, el endometrio se llama el endometrio de la fase secretora. Vean que las glándulas son completamente distintas a las de acá. Estas glándulas están muy aserradas como con forma de S. Y vean que en su interior hay secreción eosinofílica. Eso sobre todo glucógeno, ¿ok? Está lleno de glucógeno este endometrio secretor. Esto es un endometrio que se puede engrosar mucho porque tiene esta influencia muy grande de la progesterona, ¿ok? Y todas estas glándulas crecen bastante porque se llenan entonces de toda esta secreción de glucógeno. Porque estos son cambios que eventualmente están destinados a recibir el potencial ovocito fecundado. Si lo ves con más aumento, ves como las glándulas parecen como una sierrita, como una S. Esto se llama una glándula con morfología sinuosa o aserrada. Cuando las ves con más aumento, ves que las glándulas tienen como unas vacuolitas debajo del núcleo, dependiendo de qué fase estés. Se llaman vacuolas subnucleares. Le dicen desde el punto de vista morfológico que parecen como las teclas de un piano. De hecho, parecen las teclas de un piano, ¿no? Bueno, esto es característico de la fase secretora del endometrio. Entonces, aquí no es normal encontrar mitosis, a diferencia de la fase proliferativa. Es importante también encontrar secreción dentro de las glándulas. Eso es característico, como dice la palabra, de la fase secretora. Finalmente, si todo esto fracasó porque no hubo embarazo, entonces viene la fase menstrual. ¿Qué ocurre? Porque el ovocito no fue fertilizado y por lo tanto el cuerpo lúteo no tiene la capacidad de seguir secretando progesterona. Entonces, las arterias del endometrio, que son las arterias espiraladas, perdón, se contraen. Y cuando algo se contrae, en este caso una arteria se contrae, el flujo sanguíneo disminuye, se interrumpe. Entonces este es un tejido que va a comenzar a sufrir isquemia, ¿ok? Isquemia con hipoxia. Va a haber aumento en la producción de prostaglandinas. Las células van a comenzar a lesionarse porque se quedan sin oxígeno. Esto se va a inflamar, se va a llenar de leucocitos, de enzimas. Y todo este conjunto de cosas que están aquí van a destruir todo este endometrio, ¿ok? Pero la capa funcional, este daño no toca al endometrio basal. Por eso es que en el próximo ciclo proliferativo puede volver a reconstituirse, gracias a que el endometrio basal no está influenciado por las arterias espiraladas, una cosa curiosa. Por eso es que esto puede volver cíclicamente a reconstituirse. Bien, y ya para terminar, 10 minutos más ya termino, creo que menos. El cervix, ya usted lo conoce, ¿no? El cervix tiene una cosa interesante que no cambia bajo la influencia hormonal, ¿ok? Eso es distinto a todo lo que hemos hablado hasta ahorita. El cervix ya usted conoce que tiene dos tipos de epitelio. El exocervix tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizante y el endocervix tiene entonces un epitelio cilíndrico simple secretor de moco o muco secretor. En el endocervix nosotros vamos a encontrar muchas glándulas secretoras de moco, ¿ok? Eso es importante con respecto a él, ¿no? Ya usted sabe que, no, esto lo digo más adelante, ¿no? Para no arruinarles la sorpresa, pero ya usted sabe que el punto donde el exocervix se une con el endocervix es la famosa zona de transformación y es ahí donde se debe tomar el PAP, porque es ahí donde se comienzan a evidenciar, en primer lugar, los cambios morfológicos relacionados a el virus del papiloma humano, ¿ok? Déjenme, ustedes saben esta célula que está aquí, ¿qué son? Granatotas, ¿cómo se llaman? Son escamosas, pero no sé cómo se llaman. Está bien, son escamosas. ¿Has escuchado alguna vez de los coilocitos? No, profesor. Ok. Los coilocitos son las células escamosas del cervix que sufren cambios citopáticos por la influencia del virus del papiloma humano. Cuando ustedes las mujeres, ustedes porque ya están en la reproductiva, cuando ustedes le hacen un PAP y si en el PAP se ve esto, ¿okay? Esto es indicativo
de que el paciente, no voy a decir que ustedes, el paciente o el individuo o la persona tiene infección por el virus del papiloma humano. Claro, eso no quiere decir que vas a tener cáncer, ¿ok? El cáncer tiene una progresión biológica muy distinta que abarca más que el coilocito. Pero el hecho de encontrar coilocitos te habla de que estás en estadios tempranos, de manera que a la paciente se le pueda dar seguimiento, de manera de que el cáncer no progrese. De hecho, el PAP es la técnica peso por peso más efectiva para prevención de cáncer que existe a nivel mundial. Por eso es que existe dentro de los anales de la historia de la medicina. Y la incidencia de cáncer de cervix ha mejorado gracias a esto, a que a las pacientes se les tamiza adecuadamente por medio de la toma periódica de Papa Nicolau. Por eso es que si te detectan esto, cool, de hecho está bien, porque te captaron en un estadio temprano y te pueden abordar para que tú no evoluciones a un carcinoma el día de mañana. Profe, claro, y si la no, paciente es positivo para papiloma humano, porque no todo, yo sé que no todos los virus de papiloma humano causan cáncer, ¿qué hacen? Bueno, o sea, ¿le dan algún tratamiento? Bueno, es una cosa interesante, es un tema apasionante este. Yo eso lo doy cuando hablo de patología, pero te voy a hacer un resumen. El virus del papiloma humano es la etiología conocida de el carcinoma escamoso de cervix. Hay muchos cepas de virus del papiloma humano. Hay las cepas que le llaman benignas, que son las cepas 6 y 11, entre otras, ¿ok? Pero las 6 y 11 son las más conocidas. Esas cepas 6 y 11 hacen que la paciente desarrolle máximo una lesión escamosa de bajo grado. En la lesión escamosa de bajo grado tú ves los famosos coilocitos. Existen las otras cepas que son de alto riesgo, que son las 16 y 18. Hay otras, 31, 33, 35, que esas son las que están relacionadas con mayor incidencia de carcinomas, ¿ok? Con las lesiones de alto grado. ¿Qué ocurre? Te pongo el ejemplo. Vamos a suponer que una muchacha, una pregunta, no hay problema con que me encienda un poquito. No. ¿O sí? No, profe. No. ¿Qué dice, profe? Ok, vamos a suponer que el día de mañana una paciente va a su PAP de rutina normal, ¿ok? Normal, porque de hecho para el PAP no hay indicación. El PAP se hace así tú no hayas tenido relaciones, ¿ok? Esto existe por guías nacionales del Papa Nicolau. Bien, le hacen el PAP y en el PAP hay distintos grados de interpretación. Está la interpretación de que no es satisfactorio, o sea que la muestra no fue adecuada. Está la interpretación de que el PAP fue negativo por malignidad. Está entonces la lesión de bajo grado, la lesión de alto grado y el carcinoma como tal. Están los otros PAP que nos causan problemas, que son los famosos ASCUS, que son las lesiones escamosas de significado indeterminado. Bien, ¿a qué voy? Ayúdenme ustedes las mujeres para ver algo. ¿Cada cuánto su ginecólogo les dice que tienen que hacerse el PAP? No es una cosa de Todos los años. Dice que una vez al año. Correcto, una vez al año. Ajá, una vez al año, ¿ok? Estamos bien hasta ahí. Vamos a suponer que usted se hace su PAP y en el PAP, el citólogo y el patólogo, dependiendo de, van a reportar cambios. Por ejemplo, si el PAP fue no satisfactorio, hay que repetirlo, porque no satisfactorio quiere decir que es como si no le hubieran hecho nada. Se repite, ¿no? No es diagnóstico. Si el PAP es negativo por malignidad, no pasa nada. Usted se puede ir tranquila y regresa al otro año y vuelve y se lo hace. Si en el PAP le sale una lesión de bajo grado, quiere decir que a usted hay que darle seguimiento. Entonces, ese PAP que se hacía cada año, dependiendo de la línea del ginecólogo, puedes tener dos opciones. O le das manejo un poquito más agresivo o le das manejo expectante. Parte de la biología de esta lesión de bajo grado es que la gran mayoría van a ser controladas por tu propio sistema inmune. Por eso es que es normal que si hoy te salió una lesión de bajo grado con coilocitos, en el otro año es negativa. Eso es completamente normal. Quiere decir que tu sistema inmune pudo manejar la infección y ya, no pasa nada, ¿ok? Hay otros ginecólogos que, por ejemplo, eso es un tema de escuelas, ¿no? Todos tenemos distintos tipos de tendencias, no pasa nada.
Por ejemplo, hay otros que si te detectan bajo grado, te hacen biopsia, ¿ok? Y por método de la biopsia, que es el gold estándar, el estándar de oro, se confirma el diagnóstico, ¿no? Eso es una forma de extender de estudiar mejor las lesiones de bajo grado. Entonces, las lesiones de bajo grado se manejan con un poquito más de cuidado, ¿ok? Pero vuelvo y repito, una lesión de bajo grado no es cáncer, ¿ok? No quiero que se hagan con ese concepto. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que entonces pasa el escenario que no queremos, que la paciente tiene una lesión de alto grado. Si la paciente sí tiene una lesión de alto grado, sí hay que hacerle una histeroscopía con toma de biopsia. O sea, hay que confirmar que hay una lesión de alto grado por tejidos. Recuerden que todo esto se hace en líquido. Entonces, si la biopsia es positiva, dependiendo del manejo del ginecólogo, a la paciente se le hace una resección parcial del cervix. Se le hace una conización. Es como si le quitaran una tapita del cervix para quitarle ese pedazo del cervix que está afectado por cambios displásicos. ¿Ok? Es como si la paciente le operan el cervix. Eso se llama un cono cervical se llama. Entonces nosotros los patólogos lo evaluamos y eso es una cirugía que se hace con márgenes de resección. Eso es parte de los manejos. Por ejemplo, ya sea una paciente mayor de 50 años, realmente si eres estricto, ¿para qué necesitas el útero? Entonces, a las pacientes con lesión de alto grado, ya muy después de la menopausia, pues se le maneja con la histerectomía y ya, se le va todo el útero y ya. El otro problema entonces es si detectas el carcinoma por el PAP. Entonces ya el manejo es mucho más agresivo y es mucho más cuestión con mucho más cuidado. Pero dependiendo de cómo se interprete, las guías te dicen qué acciones debes tomar, ¿ok? Y si salió asco, si salió un PAP que es indeterminado, pues debe repetirse, ¿ok? Algo está pasando ahí que no permite la correcta evaluación. Claro, ¿no? Estas cosas tienen que, porque esto hay muchos falsos negativos. Eso depende mucho de la interpretación del que lo está viendo. No es una ciencia exacta, pero como dice aquí, ayuda a identificar cambios premalignos, cambios displásicos que en situaciones desafortunadas pueden progresar a neoplásicos y después a neoplásicos invasores, a carcinomas invasores como tal. ¿Quién patrocina esto? ¿Quién propicia esto? El virus del papiloma humano. Obviamente, no todos son iguales. Hay cepas que son de alto riesgo, otras que son de bajo riesgo. Otra cosa que se puede usar aquí en este caso es la genotipificación, que es detectar qué tipo de virus o qué cepa es la que tiene la paciente. Todas estas son herramientas que se pueden utilizar al momento de evaluar este tipo de patologías. ¿Ok? Solamente es una introducción. Esto es mucho más amplio y mucho más profundo lo que yo estoy hablando, pero no puedo hablar de todo eso porque, Dios mío, eso es bien amplio. Bien. Ya para terminar casi, en la vagina, el epitelio que encontramos es un epitelio escamoso estratificado no queratinizante. Curioso que es un epitelio que no tiene glándulas, ¿ok? No tiene glándulas. Una cosa importante que tú ves que este epitelio tiene unas bastante citoplasma claro, ¿ok? Bastante son bucocitoplasma. Bueno, eso que tú ves en el epitelio de la vagina, esos espacios blancos, son glucógeno, ¿ok? Es mucho glucógeno. Y ese glucógeno se acumula gracias a la estimulación del estrógeno. Eventualmente estas células con glucógeno se van descamando, ¿ok? ¿Qué ocurre? Recuerden ustedes que en la vagina hay muchas bacterias, ¿ok? Estas bacterias son parte de la flora vaginal normal. ¿Qué pasa? Cuando estas células escamosas con glucógeno se descaman, las bacterias estas la van a metabolizar. Entonces, el metabolismo del glucógeno va a dar como resultado ácido láctico. Ácido, ¿no? Ese ácido láctico va a disminuir el pH de la cavidad vaginal y entonces ese pH ácido va a hacer que los patógenos potenciales no entren a la cavidad vaginal o que no la colonicen, mejor dicho. Entonces, esto es un mecanismo bien sabio que la vagina utiliza para poder mantenerse libre de patógenos invasores, libre de infecciones, ¿no? Por eso es que normalmente no se recomienda el uso de estas duchas vaginales. ¿Por qué? Porque las duchas vaginales lo que hacen es alterar este pH. Y cuando alteras el pH,
queriendo haber ayudado, lo que hace es alterar el pH y lo que hace es que entonces las bacterias que estaban ahí proliferen de más o que entren otro tipo de bacterias. Por eso es que eso no se recomienda, porque la vagina tiene su propia capacidad o su propio mecanismo de evitar infecciones, ¿no? Es que es curioso esto. Finalmente vamos a hablar un poquito de esto porque, bueno, pues ya esto es lo último, ¿no? Del punto de vista externo, en los órganos genitales femeninos externos, encontramos estructuras que esencialmente están revestidas de epitelio escamoso estratificado, que puede ser queratinizado o no queratinizado. Encontramos por fuera el vestíbulo, ¿no? En el vestíbulo podemos encontrar glandulitas, tenemos los labios menores, ¿no? Que los labios menores son esencialmente epitelio escamoso estratificado con folículos pilosos y también con bastantes glándulas sebáceas. En los labios mayores, eso es esencialmente piel, ¿no? Bastante parecida desde el punto de vista histológico a la piel del escroto. Y entonces acá arriba, en el clítoris, encontramos lo que embriológicamente corresponde con el pene. Si no lo sabían, desde el punto de vista embriológico, el homólogo del pene en la mujer es el clítoris, ¿no? Son muy parecidos desde el punto de vista embriológico. Inclusive tiene cuerpos cavernosos, muy parecido a lo que nosotros discutíamos en la clase anterior. Importante, vean aquí cómo la uretra, que es esta que está aquí, es completamente distinta a la cavidad vaginal, ¿no? Esto es una cosa para que tengan que tener claro cuando les toque colocar una sonda de Foley, una sonda uretral. Bien. Oh my God, todavía falta esto. Se me había olvidado esto. Ok. Voy rápido, ¿no? Lo voy a terminar. Las mamas son importantes, ¿no? Las mamas se derivan embriológicamente del ectodermo. La mama es una glándula exocrina que tiene, desde el punto de vista anatómico, la misma distribución que nosotros estudiamos cuando vimos la parte de las glándulas salivares mayores. Recuerden ustedes que eran lóbulos, conductos, que se dividían por septos, que eventualmente convergían en ductos más grandes, como si fuera un arbolito. ¿Ven? Parece un arbolito, ¿no? Está el pezón aquí y el pezón extiende ductos que se van hacia las unidades lobulares, ¿no? Esencialmente existe, es la misma estructura o la misma distribución anatómica. La función de todas estas glandulitas es eventualmente producir leche cuando se dé el embarazo, ¿ok? Estas unidades se llaman los lóbulos mamarios, tienen bastante tejido conectivo denso y también bastante tejido adiposo, dependiendo de el estadio en que la paciente, ¿no? Cuando está en embarazo, tienen más tejido adiposo, hay cambios, ¿no? Esto no es una cosa que sea estática. Entonces, cada uno de estos lóbulos mamarios representa entonces una glándula túbulo-alveolar, desde el punto de vista morfológico. Si no se acuerda que es una glándula túbulo-alveolar, vaya a ser el cuadrito este del epitelio, de la clase de epitelios, ahí lo dice. Esta glándula túbulo-alveolar tiene sus septos, ¿no? Y su ductito, que en este caso se llama el ducto lactífero, que se va a abrir eventualmente hacia el pezón. Bien. Antes de la pubertad, antes que existan estos cambios que difieren tanto entre hombres y mujeres, teóricamente ambas mamas, tanto de los niños como las niñas, son esencialmente idénticas, ¿no? Porque no tienen función. Cuando las mujeres se desarrollan, recuerden ustedes por el pico este de hormona folículo estimulante, más el estrógeno que secreta la teca interna, entonces en la mujer este exceso de estrógeno va a hacer que la mama comience entonces a acumular grasa. Y esto va a hacer que el sistema de ductitos se haga más largo, crece entonces, ¿ok? Entonces, si la mujer no está embarazada, cada uno de estos lóbulos va a tener su unidad lobular ductal terminal, ¿ok? Cada una de estas unidades tiene bastantes ductos ramificados. Si seguimos esta línea, ok, esta es la unidad ductal terminal. Aquí encuentras el ducto que se puede ramificar y eventualmente estos ductos convergen aquí, ¿no? Convergen aquí en el seno lactífero, ¿no? Lactífero xylos. Ese seno lactífero es un ductito revestido de epitelio cúbico que va a ser estratificado. Importante, ¿no? Esto sí quiero que presten atención. Estos ductitos que están acá, estos ductos lactíferos, están constituidos de epitelio cúbico con su capa de células mioepiteliales. Grábense eso, ¿no? Es una cosa que sí quiero que les quede esta clase. Entonces, esta es la clásica mama desde el punto de vista histológico, ¿no? Son ductos, ¿ok? Ductos con glandulitas, con epitelio cúbico, que a veces puede verse estratificado, y tiene, ahorita les voy a enseñar la capa de células mioepiteliales, ¿no? En un histroma fibroso
que puede variar dependiendo del estadio de la mama, ¿no? Puede haber más grasa, puede haber menos grasa, eso es variable, ¿no? Pero recuerden, de glandulitas y ductos, eso es lo que vemos nosotros en la mama. Si lo vemos con más aumento, tú verás que el ductito está revestido de un epitelio cúbico que tiene varias capas, es estratificado. Y afuera tú encuentras estas células que tienen como un citoplasma claro. Esta es una, quizás esta es otra, todas estas son las células mioepiteliales. Y al final estos ductitos están rodeados de su respectiva lámina basal, ¿no? Membrana basal, porque son epitelios, ¿ok? Entonces, durante la pubertad, con ese exceso de estrógeno, comienza entonces a aparecer haz de músculo liso alrededor de los ductos que son más grandes, ¿ok? Entonces, también aparece la figura de la aureola, ¿no? Perdón, la areola, ¿ok? La areola es, desde el punto de vista anatómico, la piel que cubre el pezón. Es una piel con sus características histológicas especiales, ya que es una piel que tiene muchas glándulas sebáceas, ¿ok? Y tiene bastantes nervios, ¿no? Es un tejido muy sensible, ¿ok? Importante es que estos ductitos se continúan con la mucosa de estos senos lactíferos, o sea, esto se conecta, ¿no? Porque esto es lo que al final del día va a eyectar la leche hacia afuera del pezón. La piel de esta aureola, por lo general, es más oscura, porque contiene bastante melanina, dependiendo, puede contener grados variables de melanina, pero sí contiene, ¿ok? Entonces, el tejido que soporta esta aureola es un tejido que es rico en músculo liso. Eso es lo que hace que el pezón pueda contraerse, ¿no? Gracias al músculo liso del estroma este. Bien. Cuando existe el embarazo, no cuando existe, cuando se da el embarazo, la glándula mamaria sufre muchos cambios que están relacionados sobre todo con el estrógeno y la progesterona, prolactina y el lactógeno placentario. Son cambios que quizás usted conocerá cuando vea su caso de obstetricia, que son los cambios que se dan durante una mujer embarazada, ¿ok? Entonces, esa acción hormonal va a hacer que las glándulas comiencen a proliferar. Ves que hay mucha glándula ahora. Entonces, estas glándulas van a tener un epitelio cúbico con muchas células mioepiteliales, ¿no? Estas células mioepiteliales son las que se contraen para poder eyectar la secreción que está dentro del ducto, que en este caso es la leche. A medida que hay más aporte hormonal, la relación glándulas aumenta. Hay mucha glándula y poco estroma, ¿ok? Entonces, este estroma también se va a infiltrar por linfocitos y células plasmáticas más adelante, que eso es lo que le va a brindar anticuerpos a la leche durante la lactancia materna. Bien, más adelante en el embarazo, tú vas a encontrar que los ductos están llenos de calostro. ¿Has escuchado esa palabra antes? El calostro. Sí. ¿Qué conoces por el calostro? Calostro es como la primera ración de leche que le sale a la mujer. Correcto, es la primera, ¿no? Bien, es importante porque ese calostro es una leche que tiene muchas proteínas y muchos leucocitos y va a tener muchos anticuerpos que van a ser secretados por estas células plasmáticas que pueden aparecer aquí. Entonces, todos esos anticuerpos se lo va a pasar la madre al bebé gracias al calostro. Esa es una de las razones biológicas de por qué se estimula tanto la lactancia materna, porque realmente el calostro es un fluido que está potente, ¿no? Tiene bastantes propiedades, ¿no? Como es aquí, ¿no? Le transfiere al recién nacido gran parte de la inmunidad. Una cosa interesantísima esta, ¿no? ¿Sabes cómo tiene aquí los ductos dilatados, llenos de fluidos, llenos de este calostro? Los ductitos también. Y ves como hay mucho ducto y menos estroma. Esto es normal durante la lactancia. Y bien, yo creo que esto es lo último, ¿no? Bien. El cáncer de mama es algo con lo que nadie se quiere enfrentar, ¿ok? Si tú te vas a las estadísticas, hoy por hoy, el cáncer de mama a nivel mundial y en Panamá es el cáncer más común que existe. Muchas razones, ¿no? No voy a entrar ahorita en detalle con eso porque ya me excedí mucho, pero este cáncer se deriva sobre todo de las unidades ductales, de los ductitos. También se puede de los lóbulos, pero sobre todo de los ductitos se deriva. La variante más común del cáncer de mama es el carcinoma ductal infiltrante, ¿ok? Eso tienen que sabérselo porque eso no es una pregunta de histología, es una pregunta para el resto de su carrera.
Recuerden, ustedes no son enfermeras, ustedes no son técnicas, no, ustedes quieren ser médicos, usted tiene que hablar con propiedad, no es decir, ay, tiene cáncer de mama, no, usted tiene que conocer la nomenclatura. Entonces, el más común, la variante más común es el carcinoma ductal infiltrante, que es lo que usted ve acá, ¿no? Acá las glandulitas están chiquititas y se están metiendo dentro de todo el estroma, ¿ok? Este estroma está reaccionando frente a estas glándulas que lo están atacando. Y cuando el estroma reacciona, cambia y se pone más fibroso. Eso se llama desmoplasia, ¿ok? Esa desmoplasia es la que, en los casos de carcinoma, le da a la paciente una masa palpable. Por eso es que cuando hay masas palpables, no es que es una técnica de tamizaje perfecta. Teóricamente, la palpación deberá ser una persona idónea, ¿ok? No es que todas las masas de mama sean cáncer, porque hay muchas otras, fibroadenomas, etcétera. Pero si es un carcinoma, un tumor maligno, probablemente ya estás tarde, ¿ok? Ya la paciente está tarde. Bien. ¿Por qué el cáncer de mama mata? Una pregunta, ¿por qué se le ocurre que el cáncer mata? Porque como esa área tiene tantos ductos, se pasa a los ganglios y de ahí a los ganglios a todo el sistema. ¿Y hace metástasis a todo el sistema, pues. Correcto, como dice aquí, ¿no? ¿Pero por qué crees que eso mata al paciente? Ok, yo siento que el cáncer, creo que es la quimioterapia. No, porque entonces si no le das quimioterapia, entonces tú me estás diciendo a mí que lo que se usa para tratar al paciente es lo que lo mata. Entonces no le das más quimioterapia porque a la gente. destruye, el cáncer destruye. El tumor destruye primero y puede llegar a los pulmones también. Bueno, vamos a suponer que el cáncer llegó a los pulmones. ¿Y por qué eso te mata? Bueno, a ti no, al porque paciente. es metástasis. La metástasis. Porque es metástasis, pero ¿por qué te mata eso? ¿Por qué la paciente se deteriora tanto? ¿Qué hace esa metástasis? Cambia el epitelio, profe. Cambia los tejidos. Cambia las células, las anormaliza. Ajá, y tibia, estás llegando. Y daña parte de lo que es el epitelio. Bueno, me quedo con lo que dijo la compañera que dijo que las células cambian, ¿ok? ¿Qué pasa cuando las células cambian? Las células de cáncer son células metabólicamente muy demandantes, extremadamente demandantes. Son como superparásitos, ¿no? Las células de cáncer agarran todo el sustrato metabólico de tu cuerpo y se los llevan para ellas. Eso es una cosa, hay una clase de patología que se llama la clase del cáncer. Ahí hablan todos los mecanismos que el cáncer utiliza para vencer al cuerpo. Es como si tú agarraras y te cargas encima tuyo unas pesas de 300 libras. No vas a poder. Las pesas te van a vencer. Bueno, algo similar ocurre con el cáncer. El cáncer agarra toda tu reserva metabólica y toda se la lleva a él. Entonces, entre más crece, estas células malvadas, entre más crecen, más demanda metabólica tienen. O sea, es como si tú en tu familia, es como si, diablo, yo no sé, te compras en tu casa, te compras un dinosaurio a mascota, no lo vas a poder mantener, se va a comer todo eventualmente, ¿ok? Tienes algo que es demasiado demandante, si los dinosaurios existieran, por cierto. Entonces, el cáncer hace eso. El cáncer, cada una de estas celulitas malas, come demasiado oxígeno, demasiado azúcar, demasiado sustrato metabólico, y entonces deja a las otras células sin poder comer, por así decirlo. Es una manera simplificada de decírselo, ¿no? Entonces, ese desbalance metabólico que es extremo, es radical y es muy abrupto, es lo que eventualmente va a hacer que el paciente fallezca. Siguiendo la lógica, si este tumor se limita a la mama, quiere decir que si la paciente la operan, pues se acabó con el cáncer. El problema es que, regresando a esto, si el tumor se fue al pulmón, ¿cómo lo operas? ¿Me explico? No puedo... Dime, ¿qué ibas a decir algo? No, nada. No es que solamente el tumor está en el pulmón. O sea, mira, es que si el tumor llegó al pulmón, literalmente ya recorrió todo el cuerpo. O sea, ya no es un tumor operable. Entonces, él comienza a desarrollar estaciones de células demandantes metabólicamente en todo el cuerpo.
eso es lo que hace que el paciente progresivamente se vaya deteriorando, porque su función metabólica, y eso altera todo, ¿no? Eso hace un montón de alteraciones que bueno, quizás en patología hablemos de eso si me correspondería darle a usted ese curso. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Son células que son metabólicamente demasiado demandantes. Se jalan todo para ellas. Son como unos súper parásitos. Por eso que el paciente lamentablemente fallece, ¿no? Y entre más agresivo, claro, ¿no? Un tumor que crece, hace efecto de masa, se ulcera, entre otras cosas, ¿no? Hay muchos mecanismos que el cáncer utiliza para causar daño. Pero bueno, ¿no? Sí me interesa que sepan esto, ¿no? Que sepan que hay carcinomas, el más común es el ductal infiltrante. Otra cosa, si el tratamiento es la mastectomía, o sea, retirar la mama afectada, ¿por qué creen que hay que mostrar ganglios axilares? Porque están muy cerca, profe. La mama está muy cerca de los ganglios. ¿Y qué pueden tener los ganglios? Células de cáncer. Células cancerígenas. Correcto, no pueden tener metástasis. Entonces, no es lo mismo una paciente con ganglios positivos que una paciente sin ganglios positivos. No es lo Pero igual mismo. los ganglios también los pueden remover, profe, ¿no? Los de la axila. Vuelvo y repito, si tú quitas el ganglio, ¿quién te dice a ti que el tumor acabó hasta ahí? O sea, si un tumor llegó ahí, ya se fue por otro lado. Ya es metastásico, ya el estadio cambia radicalmente, ¿no? Entonces, por eso es que la campaña de prevención, para evitar esto, ¿ok? Profe, pero si por lo menos el cáncer de mama es tan agresivo, ¿por qué todavía tienen esa cultura de que se lo tienen que hacer, las mujeres se lo tienen que hacer después de los 40 años? Bueno, eso tiene que ver con los cambios que ocurren a los 40 años con la mama. Antes de los 40 años, las mamas tienen mucha grasa, por lo tanto es difícil palpar nódulos o masas. Entonces, después de los 40 años, la mama se vuelve más fibrosa y es más fácil y es más efectivo la palpación. ¿Me explico? Tiene que ver con eso. Bueno, eso fue un poquito, ¿no? Para que ustedes hagan una idea. Ya después, con su avance en las clases, aprenderán más. ¿Ok? Entonces, espero que la clase haya sido de provecho para ustedes, muchachos. Excelente la clase. Gracias, Profe, profe, por el tiempo. Una pregunta, Pues. ¿por qué las glándulas de Bartolini se inflaman? Bueno, porque el ducto se obstruye. Y cuando el ducto se obstruye, entonces todo el fluido de la glándula de Bartolino se atrapa. Y todo ese fluido atrapado es caldo de cultivo para las bacterias que están ahí. Y las bacterias comienzan a colonizar ese líquido. Y cuando hay bacterias, eso atrae los leucocitos. Y la guerra de leucocitos con bacterias es lo que hace la inflamación. Pero al final todo ocurre porque se obstruye el ducto. Pero la razón por la que se obstruye, ¿hay alguna razón? ¿Un aseo, una ETS? No, porque eso le da la gana. Porque ahí de repente hay exceso de secreción que puede obstruir el mismo ducto, exceso de queratinización de las células. Puede haber muchas causas, no necesariamente tienen que ser causas patológicas per se. Ah, ok. Yo estaba leyendo, no me acuerdo dónde estaba leyendo eso, pero yo estaba leyendo. Oye, una pregunta, muchachos. Si yo estoy grabando aquí, ¿cómo hago para grabar la cuando usted cierra, él se graba solo, él se guarda solo. Bueno, si eso me pasa... Se tiene que ir a documentos, creo, donde está la carpetilla de Zoom. Y tiene que buscar exactamente el video. O sea, que yo le pongo ahorita a esto y se grabó. Exacto. Sí, pero no puede cerrarlo porque le va a puede, sí, porque si no, no se guarda completo. Exacto, y lo eliminó. Tiene que esperar que termine de cargar. No, profesor. Usted tiene que dar permiso para nosotros grabar. Usted tiene que dar permiso. Sí, usted mismo es quien tiene que dar permiso. Ah, ya la vida, yo no sabía eso. Sí, pero igualmente, profe, ahora que se cierra, él carga. Usted se da cuenta que ahí le sale. Y ya cuando llega a 100% ya se grabó. Dale, pues. Cualquier cosa vuelve y nos pregunta. Repite la clase, profe. Tengo que descansar. Bueno, muchachos, pues. Profe, si no grabó la clase, echa una siesta y después cuando se para nos avisa para volver a entrar a Zoom. Así mismo es, profe. Así. Nos da un break, profe, toma su break y nosotros aquí nos sentamos. Sí, no importa. Dale, pues, veremos.
Veremos. Chao, Listo, profesor. Dale, profe, cuídese. Chao, profe, muchas cuídese, gracias, Cuídense. Erika. descanse. Chao. Chao.